Bienvenidas y bienvenidos al Encuentro Internacional de la Escuela de Salud 2020, organizada por Duoc UC y denominada Inteligencia Artificial en la Educación Superior y Tecnologías al Servicio de los Pacientes. Muy buenos días a todos. Me voy a presentar inicialmente. Mi nombre es Pablo Pereira. Estaré acompañándolos en todo este espacio de conversación y también presentando a los speakers de talla internacional que hemos traído para ustedes, a fin de que puedan entregarle todas estas herramientas y conocimientos que estamos seguros les ayudará de sobremanera, tanto en lo personal como en lo profesional. Yo soy codirector ejecutivo del Grupo Gerenciándome y director regional de desarrollo de negocios en Grupo PHR. Adicionalmente, a todos nuestros asistentes que ya están en línea, les quiero comentar un poco cómo será la agenda que nos acompañará a lo largo de estos 3 días que estaremos conversando, como les comentaba, con distintos speakers, con distintas temáticas, pero siempre en torno a este gran tema que hemos definido. La agenda del día de hoy martes 27 de octubre, inicialmente está centrada en la inteligencia artificial en la educación superior, pero en dos grandes bloques. En el bloque 1, el bloque de la mañana en el cual nos encontramos, hablaremos del Big Data, la actividad física y del deporte. De las 9 a las 10 de la mañana nos acompañará Javier Martínez Sá, quien es CEO de Sports Collab, y de 10 a 11 seguiremos también con la compañía de Sports Collab, pero con Sebastián Acevedo. En el bloque de la tarde estaremos hablando de chatbot como apoyo al aprendizaje de alumnos. De las 3 a las 4 estará Mario de la Torre de Smart Training y de 4 a 5 Diego Errázuriz del Duoc UC. Pasando al día 2, el miércoles 28 de octubre, hablaremos como tema central la tecnología al servicio de los pacientes. En el bloque de la mañana estaremos centrados en entender la rehabilitación para pacientes con enfermedades cardiometabólicas en tiempos de pandemia, de 9 a 10 de la mano de Carlos Sepúlveda de la Clínica MEDS y de 10 a 11 de la mañana con Matías Monsalves de la Universidad O'Higgins. Luego en la tarde, en el bloque 2, estaremos hablando de la telemedicina como apoyo diagnóstico en tiempos de pandemia, inicialmente de 3 a 4 con Juan Francisco Cabello del INTA y para cerrar este día con Mauricio Matoli de la Universidad del Desarrollo. Y ya para cerrar toda esta gran jornada, que sin duda alguna nos acompañará y nos estará entregando muchas herramientas, el día jueves 29, en la mañana estaremos hablando nuevamente de la inteligencia de Big Data para la inteligencia artificial, disculpen, en la educación superior, en el bloque de la mañana, la utilización del Big Data para la mejora del aprendizaje de los estudiantes, inicialmente con Martín Volante de SAP, de 9 a 10 de la mañana, y de 10 a 11 estaremos con Matías Sánchez de Datalyzed. Luego en la tarde hablaremos del rol futuro del docente, el cambio en la formación académica para favorecer la gestión de contenidos, con Pablo Zúñiga de 3 a 4 de la tarde, de Reimagínate y de LUMSE, y luego para cerrar con broche de oro directamente desde México, Fernando Valenzuela, co-founder del Global Impact EdTech Alliance. Bien, este es el programa que se ha diseñado para todos ustedes. La invitación que les doy es que puedan ojalá participar en la mayor cantidad de sesiones que hemos preparado para ustedes y recuerden que cada link de conexión es para el bloque completo de la mañana. Por ejemplo, si están entrando ahora, podrán quedarse de seguido hasta el bloque que termina hasta las 11 de la mañana y si entran en la tarde a las 3, también. Si tenían pensado entrar en la mitad del bloque, este mismo link en cada una de las sesiones obviamente les va a servir, ¿ya? Entonces, antes de arrancar con la presentación de Javier, me gustaría darle el pase a Pia Watkins, quien es subdirectora del área de actividad física y quien tiene preparada para todos ustedes unas palabras iniciales. Pia, adelante. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Escuela de Salud les doy la bienvenida a este seminario internacional enfocado principalmente en la inteligencia artificial en la educación superior y las tecnologías al servicio de los pacientes. Este seminario se enmarca dentro de las capacitaciones docentes, valga la redundancia para nuestros propios docentes y con nuestros invitados externos. Los invito a que aprovechen esta tremenda oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Tenemos, como contaba Pablo, 12 charlas asociadas a cada uno de los temas, específicamente dentro de las disciplinas de la Escuela de Salud. Así que bienvenidos y los dejo ahí con Javier. Gracias, Pablo.
Muchas gracias, Pía. Muchas gracias por tus palabras iniciales y como bien comentabas, todo esto está apuntando a poder entregar más herramientas y conocimiento a todos quienes nos acompañan en esta sesión. Muy bien, entonces, antes de presentar a Javier, comentarles también que todos ustedes tienen la opción de ir entregándonos preguntas a través de la plataforma, en la sección de preguntas que les sale ahí, o incluso ir pudiendo, dejándonos algunos comentarios en el chat para poder ir revisándolos. Y de esta forma, al finalizar la presentación de Javier, yo le iré transmitiendo las preguntas e inquietudes que ustedes nos vayan indicando. Entonces los invito también a ser súper participativos en eso para que esto también les ayude a resolver todas estas inquietudes que puedan surgir a lo largo de la sesión. Muy bien, entonces me gustaría entonces, como les comentaba, darle la palabra a Javier Martínez Sá. Él es el CEO de Sports Collab y adicionalmente delegado de deportes de la Facultad de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Javier, adelante con tu charla de Big Data en actividad física y del deporte. Te estoy dando el control ahora mismo para que puedas ir controlando la presentación. Súper. Adelante, Javier, todo tuyo. Muchas gracias, Pablo, y Pilla también por las palabras inaugurales. Como bien lo mencionaba, mi nombre es Javier Martínez, estoy a cargo de Sport Collab, que es un laboratorio de innovación deportiva, y voy a pasar entonces a contarles respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Me fui una lámina para adelante, así que ahí me quedo. La tabla que tenía pensada es, bueno, comenzar dando algunas definiciones de lo que es Big Data, ciencia de datos y tanto Machine Learning como Data Mining, entendiendo también que es la charla de apertura, para poder como, tener los mismos conceptos al menos durante las siguientes presentaciones. Luego comentarles en qué está el deporte el día de hoy y qué es lo que vamos entendiendo como deporte, más allá de lo que solemos ver probablemente por televisión o por redes sociales. Y de ahí nos vamos a ir acercando a lo que tiene que ver con la tecnología y el deporte, que es el tema de esta presentación, con esta vertiente de lo que tiene que ver con la startup Sportec. Y finalmente hablar sobre si es solo una transformación digital o tiene algunas otras características más allá y para cerrar con las precauciones que tenemos que tener en torno al manejo de datos, donde probablemente las personas que están el día de hoy asistiendo, dado que vienen del ámbito de la salud, también saben que hay que tener un manejo ético de la información y cuáles son las necesidades a futuro que trae todo esto. Bueno, para comenzar, quería hacerles una gran pregunta. ¿Por qué es importante hablar de todo esto? Cuando nos hicieron la invitación a participar como Sport Collab, fue una de las, y vi también el público al que iba enfocado, dije, bueno, ¿por qué será necesario entonces poder comentar respecto a deporte, Big Data, inteligencia artificial y estos temas que van a ir saliendo, también ligados al tema de la salud? Bueno, la primera revolución industrial trajo una forma distinta de ver las cosas y fue también diseñando qué es lo que va pasando con las posibilidades de hacer de los seres humanos. Partimos con el tema de la clase imagen de esta máquina que hila el algodón como un proceso de transformación tremendo. Luego pasamos a la máquina de vapor, lo cual permitió también, además del crecimiento de la industria, de los ferrocarriles y de la maquinaria, la posibilidad también de adquirir mayor potencia en las cosas que hacíamos, más allá del trabajo netamente humano que estábamos realizando. Luego pasamos también como otra gran revolución, el tema de la electricidad, que nos permitió poder estar conectados, por ejemplo, el día de hoy. Y la siguiente y posterior a ella tiene que ver con la producción en línea o en masa, además del fuerte consumo en petróleo que se empezó a instalar en ese momento, y en la que estamos hoy en día, que tiene que ver con las telecomunicaciones y la capacidad de tener los datos. Entonces, más allá del hacer como el proceso de historia, de qué fue cada una de estas partes y cuáles fueron las consecuencias, la reflexión que sale de todo esto es que a medida que vamos, que estos tipos de innovaciones que podrían ser innovaciones disruptivas desde la teoría, eh, y estas revoluciones que han ido a impactar a las industrias, además de permitirnos las posibilidades del hacer de los humanos, el cómo nos vinculamos con la naturaleza y el cómo entendemos la sociedad y el mundo en el que estamos viviendo, una de las preocupaciones que ha ido colocando es, bueno, de qué manera se van preparando las nuevas generaciones para poder entrar a jugar a esta cancha, que hoy en día claramente tenemos como la nube alrededor nuestro con los datos, con la información. Entonces hay que entender de qué se trata este fenómeno para poder ser los profesionales que se necesitan en este tiempo que estamos viviendo actualmente. En esa línea, y solo para comenzar y lo voy a hacer muy por encima, no es mi interés hacer una clase de estas definiciones, pero sí tomar algunos conceptos básicos como lo que es Big Data, dado que es el tema de esta presentación, donde hace alusión a datos que contienen
las 3 B se les llama, que tiene que ver con la variedad, el volumen y la velocidad. La variedad hace alusión a los tipos de fuentes de donde salen estos datos, que pueden ser estructurados, semiestructurados o inestructurados. Cuando hablamos de datos, no solo hablamos del código que uno ingresa o el número que uno selecciona, sino que también, por ejemplo, del video que va a quedar grabado, de la imagen. No sé si les ha pasado cuando les piden verificar que sean humanos en algunas plataformas, también tienen que ir seleccionando porque hay reconocimiento de imagen detrás de todo ello, las posibilidades de tener el audio, habla de la variedad de las fuentes de información que están saliendo hoy en día y cómo ello se transforma en datos a futuro para poder utilizarlo. A lo que respecta con el volumen, tiene que ver con la capacidad y la cantidad de datos que se están generando día a día. Es distinto que yo esté haciendo un clic una vez por segundo para emitir un dato de que algo me está interesando en Internet, a que la información esté saliendo por millones de distintos lugares y probablemente con frecuencias temporales menores a la unidad de tiempo como el segundo, que antes podía ser lo que esperábamos. Y finalmente con la velocidad tiene que ver respecto a con qué velocidad estos datos se generan, se analizan y se almacenan, lo cual también genera mayores dificultades para poder procesarlos. Teníamos que tener cada vez la capacidad de instalar máquinas que puedan hacerlo en tiempo real, con capacidades que son hoy en día las limitantes reales de todo este proceso, más que el poder capturarlo, el poder generarlo, o el poder como tener la información disponible, sino que es más bien cómo la máquina hoy en día puede hacer para poder capturar todo ello y generar alguna respuesta que genere más valor que solo tener los datos. Al final el dato es como si tuviéramos una piedra con oro, pero no lo podemos llevar más allá. Adicional a la perspectiva técnica, no sé si ahí creo que le estoy dando avance, está la perspectiva más cualitativa de los datos, porque hay que comprender que este fenómeno del Big Data también se está construyendo sobre la marcha. Es como si estuviésemos construyendo la cancha de fútbol a medida que estamos jugando el partido. Y respecto a la perspectiva cualitativa de las definiciones que va teniendo el Big Data, hay otros aspectos relevantes, además de las 3B que les mencionaba antes, que tiene que ver con la variabilidad, la complejidad, la veracidad y la representatividad. ¿De qué se trata todo esto? Por ejemplo, en términos de lo que es la variabilidad, cuando teníamos bases de datos finitas, les voy a llamar, que son aquellas que uno puede medianamente trabajar en una plantilla Excel o con algún programa o algún software como R, como Stata, y teníamos algunos datos que quedaban un poco fuera del continuo, veíamos un datito como apartado, teníamos que tomar la decisión, bueno, entonces sacamos ese dato para que no nos ensucie la muestra, porque era lo que se consideraba el outlier. Hoy en día, como tenemos tanto volumen de datos, estos que estaban aparte van constituyendo, a medida que se van juntando otros más, un grupo distinto. Entonces, la posibilidad de tener mayores datos también nos permite poder tener otros grupos representados y no tener que descartarlos en nuestra base de datos para poder hacer el proceso. Cuando hablamos también de la complejidad, es muy parecido al tema anterior, que tiene que ver con desde dónde salen estos datos, cuáles son las fuentes de información que las están generando, en particular con los dispositivos que están conectados en línea. Probablemente aquí estamos desde su computador, de su teléfono, asistiendo a esta videollamada. Entonces, tenemos la posibilidad de estar generando datos de distintas plataformas, lo cual también hace que sean más complejos, pues no son solo de un tipo de instancia las que se están generando. Cuando hablamos de veracidad, es muy asociado a lo que está pasando con las fake news, por ejemplo, es que efectivamente los datos sean confiables y sean de calidad para poder tomar decisiones a partir de ellos. Si no, claramente vamos a estar hablando de datos que no nos sirven para nada. Y el punto importante respecto a la representatividad que se habla desde la perspectiva cualitativa, tiene que ver, bueno, como tener siempre presente que es importante entender desde dónde salen los datos. Por ejemplo, hace unos días atrás pude ver una noticia sobre una encuesta que se estaba haciendo a través de inteligencia artificial, donde llamaban a la gente, les hacían unas preguntas, las personas respondían y luego respondían a una operadora, como probablemente ya ustedes hayan contestado alguna vez. Y luego esa información era procesada mediante inteligencia artificial para identificar los patrones de voz que se estaba haciendo. Si quisiéramos hacer que todo eso, que eso fuera representativo a nivel global, por ejemplo, tendríamos que entender que las personas que pueden contestar esa encuesta son quienes tienen acceso a un teléfono, algún teléfono fijo o móvil, por lo tanto también deja fuera algún espacio de la población. Si por el contrario quisiéramos tomar los datos respecto a las redes sociales, bueno, hay que entender quiénes son las principales componentes o grupos de personas que están participando de esas redes sociales, a fin de no cometer errores como a mencionar que, por ejemplo, lo que se dice en Facebook o lo que se dice en Instagram o en las redes sociales que están apareciendo hoy en día son representativas a nivel general, sino que hay que entender muy bien desde dónde salen y quiénes son las personas que participan en esos espacios que generan esta información.
Perfecto, pero entonces basta con tener los datos, porque pareciera hasta acá que teníamos que hacer como una vorágine por consumir datos y por tenerlo y por generarlo y por tener la capacidad, porque claro que el Big Data va a ser la solución, y esta es una de las preguntas que estoy dejando casi también para tomarla al final de la presentación, de si tenemos que ponernos como las pilas en poder salir a capturar estos datos. Y la respuesta a la pregunta de si basta con tener los datos es no, no basta con tener los datos. Podemos tener una planilla Excel en su computadora con muchísima información, pero en la medida en que no la utilicemos para algo, esos datos siguen siendo datos y no pasan a ser información útil para poder tomar otro tipo de decisiones. Entonces, aquí aparece lo que es la ciencia de datos, que es un área multidisciplinaria que combina aspectos de la ciencia de la computación, matemática y estadística, econometría e investigación operativa, además de un conocimiento específico. Y aquí quiero ser súper enfático que esto no es lo que antes se pensaba que era como un desarrollador o un programador que pudiese ver como algunos fenómenos o algún analista de datos que lo pudiese realizar, sino que lo que está haciendo es que todas estas herramientas tienen que insertarse en campos distintos a lo que podría llamarse la computación. Entonces, esto nos sirve, el tener un conocimiento específico de otro dominio o de otro campo del saber, no quiere decir que necesariamente tenga que ser un experto, sino que tiene que tener algún grado de entendimiento en lo que está pasando, por ejemplo, en el fenómeno de los transportes o en el fenómeno de la movilidad, donde las personas van hacia los colegios. ¿Para qué sirve esto de la ciencia de datos? Sirve para construir modelos que permiten describir, explicar o predecir los fenómenos que están entregándonos los datos. Y aquí quiero instalar la segunda idea, además de lo que significa la ciencia de datos, que los modelos no necesariamente sirven para predecir, porque va a depender siempre de lo que queramos responder como interrogante. Entonces, con esto paso al ciclo de análisis de la información, donde lo primero, sumamente importante, es hacernos la pregunta correcta. ¿Qué es lo que de verdad quiero saber? Para luego empezar a explorar los datos disponibles, para poder entender si es que están o no, para poder prepararlo, entendiendo qué es lo que me sirve de esa base de datos a la que estoy accediendo. Luego planifico un modelo que me permita describir o predecir, porque dependiendo de la pregunta que me generó, es la respuesta que también me interesa poder hacerlo. Luego elaboro este modelo, lo testeo nuevamente, hago un cruce hacia atrás con otra parte de la base de datos, que lo había pensado en colocar en la presentación, pero creo que sería profundizar demasiado. Y finalmente, cuando ya tenemos los resultados, la importancia también es cómo saber comunicar toda esta información. Es distinto decirlo en un paper, que donde va asociado a un campo de la información, a poder hacerlo entendible para personas que están mirando la televisión, por ejemplo. Y luego de hacer este espacio de comunicación, el tema siguiente es, bueno, esta información que ya está depurada, donde hay datos, donde hay un respaldo, donde hay un trabajo, ¿cómo la utilizo para tomar decisiones en adelante? Muy probablemente este ciclo lo hayan podido percibir de alguna u otra forma con todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. A continuación, cuando ya entendemos cómo más o menos se manejan esta información y cuál es el proceso que se está realizando, es importante también entender, bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con los datos hoy en día? Entendiendo que podemos describir o podemos predecir lo que está ocurriendo. Entonces, solo a modo de ejemplo, estos conceptos aparecen harto en la conversación de la inteligencia artificial o del Big Data. El data mining permite encontrar patrones, es como esta minería de datos, también se le llama, que es como encontrar el oro entre todos los datos que están apareciendo y que probablemente tienen algunos patrones, pero que no son visibles ante el análisis del humano. Entonces, la computación y la informática nos ayudan a poder descifrarlos de otras maneras. Y aquí quise colocar las preguntas que pueden ayudar a entender cuáles son las diferencias entre data mining y machine learning. El data mining permite responder a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo describo a los usuarios que gustan de ver películas de terror? Probablemente se les ocurra alguna plataforma que plantea algo, o algunas plataformas que disponibilizan películas a través de Internet. Entonces, cuando quiere comprender cuáles son las características que relacionan a ciertas personas, dado que tienen gustos similares, lo que hay que hacer entonces es aplicar como la metodología de data mining. Por otra parte, cuando veamos del machine learning, la pregunta que nos puede ayudar a responder es, ¿qué tipo de película puedo recomendar a mis usuarios de manera automática a partir de sus preferencias? Entonces, si nos damos cuenta, los objetivos son distintos. Por una parte, busco caracterizar a un grupo que tiene cierto comportamiento para poder entender cuáles son sus patrones. Y el segundo es, dado que este grupo o esta persona tiene un determinado comportamiento, ¿qué es lo que puedo hacer a futuro o qué es lo que se viene en las siguientes decisiones que tome esa persona? Demuestra un botón. Hay una noticia en la tercera que hablaba
de algoritmos que ayudaban a predecir infecciones para en la unidad de natología de un hospital en Toronto. Entonces, este es un ejemplo de cómo también con la información que tenemos podemos predecir efectivamente qué es lo que va a ocurrir 24 horas antes de que aparezcan los primeros síntomas. Entonces, eso nos permite nuevamente tomar decisiones. Ahí se ve el camino más claro. Tenemos la información, tenemos el modelo que nos ayuda a predecir y luego tenemos la última de las partes, que es cómo lo utilizamos para ello. Ahora, siguiendo entonces con la presentación. Ahí sí. Otro de los conceptos que también se habla bastante, además del data mining, del machine learning, del big data, yo estoy, y quise hacer esta presentación intentando no marear con estos datos. Hay dos formas de hablar de los modelos, que son los modelos no supervisados, cuyo principal objetivo es poder organizar los datos, muy parecido a lo que hablaba de data mining. Hay algunos tipos que permiten hacer clúster de grupos según algunos tipos de características que compartan. Y los modelos supervisados, cuya diferencia con los anteriores es que no hay un objetivo o un resultado correcto que el modelo deba perseguir. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos una base de datos en general y luego van apareciendo distintos grupos o clústeres. Nosotros previamente no le dijimos que definiera que esos eran los clústeres correctos. A lo más le dijimos que eran 2 o 3 grupos con otro tipo de herramientas que se utilizan para poder configurar estos modelos. A diferencia de los modelos supervisados, donde nosotros sí entendemos que hay un resultado correcto y que nuestro modelo debe acercarse a ese resultado correcto con la nueva información que está apareciendo. Entonces ocupamos la información pasada para poder entrenar a este robot que va a hacer las predicciones y luego tomamos la información nueva para acercarnos a la predicción correcta. ¿Ya? Entonces, eso era como lo que quería hacer y que me pareció pertinente entendiendo que estábamos inaugurando este espacio de charlas internacionales. Ahora, entrando de más de lleno a lo que trabajamos como Sport Collab, cuando hablamos de deporte probablemente lo asociamos a los beneficios físicos, psicológicos, a los formativos, cuando hablamos de generaciones quizás de más temprana edad, y a los aspectos sociales también que esto genera y que es uno de los factores que promovemos bastante desde el Laboratorio de Innovación Deportiva, que es cómo el deporte también nos ayuda a reconstruir este tejido social. Y probablemente cuando alguien habla de deporte, una de las cosas que más se nos viene a la cabeza es una imagen donde aparecen estos deportistas, que probablemente uno los ve como bastante lejanos, que responden a un grupo particular, que los podemos ver o por la televisión, bueno, hace poco en el canal que salió para tiempos de COVID, podemos verlo también enseñándonos cómo hacer algún tipo de actividad deportiva. Pero ojo que esto no es tan como lo estábamos creyendo y me voy a dar un tiempo para quizás ampliar la mirada de qué es lo que estamos entendiendo como deporte, porque me parece pertinente para que podamos hacer una mirada más compleja de lo que está haciendo esto y cómo el fenómeno del Big Data también puede entrar a jugar en todo esto. Entonces, más allá de lo que veíamos respecto al deportes como clásicos u olímpicos, que en su momento también ayudaban a diferenciar unos de otros, está el fenómeno de los juegos electrónicos o de los eSports, donde las personas también se entrenan constantemente para poder participar. Hay plataformas instaladas en Tokio, bueno, se suspendió hasta el próximo año. Iba a haber un espacio también para eSport. Las plataformas de deporte universitaria, como lo es FISU, también está impulsando ese tipo de actividades en sus competencias. Entonces, es un fenómeno que está apareciendo donde tiene características bien relevantes, tiene fanaticados claramente, ocupan recintos deportivos para hacer, o medianamente deportivos, más que nada por capacidad, pero siempre tienen esta componente de, bueno, pero es deporte, no es deporte porque no hay ejercicio detrás, no hay una actividad motriz. Bueno, esas cosas son parte de las discusiones que se están dando hoy en día y que nos ayudan también a entender cuáles son las discusiones que estamos viendo. Pero ojo que los eSports también en su fase de preparación también tienen rutinas de alimentación, rutinas de ejercicio que son acompañadas por los cuerpos técnicos y médicos quienes acompañan a estos deportistas o a estos atletas en lo que van haciendo y también van orientando los planes de entrenamiento y los planes de recuperación muchas veces o dando sugerencias respecto a lo que se puede ir haciendo. Y claramente también están participando las familias y las comunidades que se ven impactadas con los atletas. Más de una vez hemos visto, por ejemplo, icónica la mamá de Nicolás Mazuque, que aparecía en la televisión, que la veíamos en pantalla, en los partidos. Entonces, ojo que cuando hablamos de deporte no nos tenemos que centrar solo en la persona que hace deporte de una determinada manera, sino que entenderlo como un fenómeno mucho más amplio. En ese sentido, también entendemos que el deporte como industria, que está bastante como aquí en Chile, bastante difusa entre qué es lo que es industria deportiva,
versus, por ejemplo, con lo que pasa con la indumentaria, con la alimentación, con los implementos que estamos utilizando, si es que pertenecen a la industria deportiva o pertenecen al retail, por ejemplo, como fenómenos que van asociándose a la vida del atleta. También está la gestión de los recintos, y un tema que está pegando hoy en día tiene que ver con la sustentabilidad de estos espacios, tanto en los aspectos medioambientales de impacto, porque se tienen que construir, y la construcción es una de las partes donde más impacto medioambiental hay, pero también con que estos no se transformen en elefantes blancos que se dejen de utilizar una vez que ha pasado la competencia, es donde también cae harta responsabilidad de lo que son las organizaciones deportivas, que tienen que velar porque el deporte se realice de buena manera, y también, y claro, y no podían estar ausentes, las fanaticadas. Entonces, me tomé estas dos láminas con estas imágenes para poder ampliar la mirada de lo que está ocurriendo en torno al deporte del día de hoy, y esto es válido para lo que entendíamos como los atletas, para el deporte adaptado también, y en los distintos niveles, en el alto rendimiento, en el competitivo, en el formativo y en el recreativo. Entonces, esta pirámide donde por lo general veíamos solo el alto rendimiento, hoy en día queda cada vez un poco más amplia, crece cuando entendemos esto como una industria, como un fenómeno deportivo que nos permite entender que hay muchas más interacciones entre distintas personas que hacen deporte en el tipo, en el estilo o en el nivel competitivo que sea de su agrado, pero también tienen otras formas de involucrarse con ella. Especial énfasis al tema de las fanaticadas, pues es donde está la masa, como el gran volumen. Y si hablamos de Big Data, donde hablamos de grandes volúmenes de datos, bueno, aquí también tenemos una opción interesante. Ahora, entrando más en lo que tiene que ver respecto a la tecnología y el deporte, a partir del coronavirus y también de manera previa, había una mayor conciencia por parte de la ciudadanía respecto a su condición de salud, y lo que les estaba empujando también a que hicieran más deporte. Las encuestas en Chile no habían avanzado muy bien en torno a lo que tenía que ver con sedentarismo, pero sí habían otros indicadores asociados al gasto que sí daban luces de que las personas estaban interesadas en al menos hacer un gasto para poder eh, entrar a alguna plataforma de actividad deportiva, que hoy en día todo esto con el coronavirus pareciera ser que es mucho más digital. Los gimnasios también están girando hacia una oferta en ese sentido. Pero también las aplicaciones que nos permiten tener en nuestro teléfono una herramienta gigante y un poder que antes no había, permiten avanzar hacia el rendimiento físico, y también permiten que los clubes puedan hacer mejores gestiones, tanto de sus activos, como también de los recintos, vinculándolos de manera inteligente. Y en esa vertiente donde las startups pueden entrar a plantear soluciones de manera rápida y basada en tecnología, tiene que ver con este fenómeno de las SportTech. En 2018 se hizo una encuesta que está disponible ahí en la fuente SportTech, en la línea de salida que salió el 2020. Esta fue una encuesta que se hizo 2 años antes, la retomaron ahora, donde se les preguntaba a personas relacionadas a este mundo cuáles eran las áreas donde habría mayor impacto en la tecnología, y el 78% hablaba del impacto para la fanaticada, o sea, no menor, el 16% respecto al rendimiento de los atletas y 6% de la experiencia en el estadio. También da luces de cuáles son los puntos de interés que están haciendo. Y ojo, cuando hablamos de fanaticada no hablamos solo de un fanático que consume contenido, en el sentido de que veo un video de la persona que está en el club, que es mi atleta como figura, sino que también, ojo con los contenidos que pueden ir de manera bidireccional y los impactos que pueden tener en la salud de ellos, más allá de estas aplicaciones que son un poco adictivas. Por ejemplo, con lo que ocurría con este reto de las 20 flexiones diarias o 25 flexiones diarias, las consecuencias que puede tener poner a disposición ese tipo de contenido a una gran masa cuando no tenemos las consideraciones necesarias. Adicional a estos espacios donde creían que iba a tener mayor impacto la tecnología, cuando se le hizo la pregunta de, bueno, ¿en qué parte creen que o que estarían mayormente dispuestos a invertir? Nuevamente aparece el tema de los contenidos en primera posición. Luego sigue el análisis de datos de los atletas, que era más o menos lo mismo que venía a decirse antes. En tercer lugar aparecen los eSports, porque es una industria que está apareciendo muy fuerte, que está moviendo capitales importantes. Bueno, luego viene la performance del atleta, la propia posibilidad de generar tecnología en los recintos, las apuestas, que también es un tema que está apareciendo bien fuerte. Y aquí un aspecto que quisiera destacar y que queda en último lugar, tiene que ver con estos espacios para que la gente haga deporte en sus casas. Cuando estuvimos empezando en la pandemia, ahora ya no, que se van a empezar a reabrir los gimnasios y los espacios deportivos,
las personas tuvieron que acomodarse a hacer actividad física en sus hogares, con los implementos que tenían, con el tiempo que disponían, con el espacio que tenían, con las personas que estaban acompañándola en ese momento. Y una de las principales preocupaciones que salió en ese momento y que lo detectamos desde Sport Collab en las redes sociales es la preocupación por, bueno, ¿quién está del otro lado haciendo esta clase y cuáles son las sugerencias que da, tanto en términos nutricionales como de la actividad física que se va a hacer y en el conjunto entre esas dos instancias? Ahora voy de lleno a lo que son los ejemplos. Hay un caso en el ciclismo donde, como a modo de ejemplo de qué es lo que se está haciendo en torno a tecnología y deporte, donde se puede ir mejorando la performance de los equipos mediante, además del seguimiento que hacen los entrenadores cuando hacen las rutinas de entrenamiento. Hay dispositivos que se instalan en la bicicleta y en la ropa de las personas que están, de los ciclistas en este caso, que permiten, además de la información que van capturando como humanamente, entender cuáles son las frecuencias, cuáles son los impactos que van teniendo, cuál es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, lo cual también, como hablábamos de Big Data, son distintas fuentes de información que permiten ir relacionando y ir depurando, entendiendo cuál es el rendimiento que vamos teniendo. Voy a pasar rápidamente porque aquí traje varios ejemplos de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el tema del Big Data, el tema del Big Data asociado a los eSports, perdón, donde también hay fenómenos de, bueno, cuál es el entrenamiento que tenemos que preparar para estos atletas que están hoy en día. Se puede hacer un tema de análisis de imagen asociado a lo que están haciendo, porque tienen la facilidad también de que se realiza en la pantalla, entonces hay una captura de información distinta que se puede dar en ese punto, pero también entendiéndolo desde el punto de vista de la fanaticada, como les mostraba en la fotografía anterior. También con los runners, aquí hay un fenómeno bastante llamativo, que quizás más que tener que ver con Big Data y con los datos que se estaban asociando, tiene que ver con la tecnología en sí misma. Pues en este maratón que se está organizando en Madrid, tenían la versión de que si la gente descargaba la aplicación te iba dando información respecto a tu performance durante la carrera, pero también habían instalado ciertos dispositivos donde las personas podían ir enviando mensajes de apoyo personalizados. Entonces, cuando yo me acercaba a la pantalla, aparecía el mensaje que me enviaba mi familia, donde me daba ánimo, lo cual también abre enormes posibilidades. Si la maratón sabe cuáles son mis gustos, en vez de aparecer un saludo de mi familia, en la segunda pantalla podría aparecer un aviso publicitario, mayormente con una segmentación mucho más potente de lo que sería poner un aviso generalizado en este espacio. Otro de los ejemplos que traje el día de hoy tiene que ver con el cambio que ocurrió en la NBA. Si podemos ver y comparar la imagen de la izquierda y la derecha, podemos ver las zonas de tiro donde estaban mayormente localizados los puntos que se realizaban. Y si nos damos cuenta, desde el principio del milenio, del año 2000, había una serie de tiros que se realizaban en este espacio y que fueron eliminados en los equipos en los años que estamos viviendo ahora, y la concentración estuvo aquí debajo del aro y en la zona del punto triple. ¿Y por qué es este cambio, que es sumamente llamativo? Y es porque se dieron cuenta que la probabilidad de realizar un tiro desde los dobles largos es bastante cercana a la de realizar un triple. Entonces, tomamos la información, la procesamos, nos dimos cuenta que las probabilidades eran distintas. ¿Cómo la utilizamos? La utilizamos en los entrenamientos, entendiendo que lo que tenían que hacer los jugadores era saber triplear. Entonces, o aseguras el punto en un triple porque te da mayor posibilidad de ganar el partido, o te lo aseguras debajo del aro donde la probabilidad también es sumamente alta de poder asegurar esos 2 puntos en partidos que cada vez son más competitivos y más reñidos. Este es un ejemplo súper concreto de cómo la tecnología no nos ayuda no tuvimos un ejemplo de predicción, de creer como qué es lo que va a pensar a futuro, sino que mirarlo solamente en los patrones y en las posibilidades que nos ofrecen la matemática y la estadística. Otros dos ejemplos que traje son como el mapa de calor de los tiros entre Federer y Murray en tenis, donde uno podía claramente ver como cuáles son las zonas donde hay mayores opciones de que este jugador realice un tiro. Y el ejemplo concreto está en el béisbol, o sea que también nos damos cuenta que todos los deportes están teniendo algún tipo de relación con esto, donde podemos ver cuál es la probabilidad de este jugador de que batee en las distintas direcciones. Entonces vamos desde mayor probabilidad a menor, y en los espacios donde hay mayor probabilidad también colocamos a los jugadores que pueden hacer, como desde el equipo rival de quien batea, entender cuál sería la jugada que va a hacer. Entonces también tomamos decisiones a partir de lo que estamos haciendo en ese sentido.
Aquí traigo algunos ejemplos que presentó Tomás Vera, que es de Centa Group, y lo hizo en el Congreso, Congreso Sportex Latam, que organizamos como Sport Collab a principios de octubre, donde mostró, por ejemplo, cómo podíamos hacer la estimación de la posición de los jugadores en el campo, lo cual, si se puede ver, perdón, se realiza con una cámara que está bastante lejos y que tiene una resolución menor, pero el software es capaz de determinar en qué posición estaba cada uno de los jugadores, lo cual permite también preparar los entrenamientos e identificar los puntos fuertes y débiles del rival, con tal de tener mayores estrategias para poder enfrentar los partidos que vienen. Adicionalmente, también se pueden generar los mapas de calor y las recreaciones de cuáles fueron las jugadas que están ocurriendo para entender también cuáles son las opciones y cuáles son las cosas que van a venir o que podrían venir en los partidos que estemos jugando, tanto de manera rival como si lo quisiera entrenar de manera previa para entender cuáles son las fortalezas de mi propio equipo. Y el avance ha llegado a tal espacio que la compañía de Big Bang ha desarrollado este software de inteligencia artificial o este coach de inteligencia artificial que ayuda a planificar los entrenamientos según la información que va recibiendo y las predicciones o las recomendaciones que puede ir realizando para sacar una mayor performance a los equipos que están compitiendo. Entendiendo siempre que este espacio de deporte como de alto rendimiento o de elite tiene este factor que es de atractivo, de entretención, que tiene que ser de alto rendimiento. Probablemente si es que vemos una competencia muy desequilibrada, no da ni siquiera ganas de participar de ella, ni siquiera como fan. Y esta es la preocupación que hay en torno a este activo que tiene que ver, que podemos llamar como el atleta, desde el punto de vista de las organizaciones o de la industria del entretenimiento, que claramente también hay avances y desarrollos en torno a la predicción de las posibles lesiones que puede tener cada uno de ellos. Entendemos que, por ejemplo, si cuando Usain Bolt estaba lesionado en alguna de las competencias, esa competencia giraba en torno a que había una persona que no iba a estar presente en ese momento. Entonces, el impacto que tiene el que una persona esté lesionada es sumamente alto, tanto para los sponsors como también para lo que significa el club y también para el propio atleta respecto a su desarrollo en el día a día. Entonces, hay algunos desarrollos que ya van avanzando también en esa línea de cuáles son las zonas más preocupantes de posible lesión, y cuáles son las formas o cuál es la forma de predecir si es que determinadas rutinas de ejercicio pueden estar apuntando y facilitando que esa persona tenga ese tipo de lesiones físicas. Ya, pero como no todo tiene que ver relacionado al deporte y la práctica misma, como este paneo que hice al principio, otro de los ejemplos que nos mostró Tomás tiene que ver con la indumentaria. En particular, este caso de indumentaria se teje con herramientas láser, y le da a quienes están nadando mayor estabilidad en el agua, sacando un promedio de avance entre un 8 y un 9%. Entonces vemos que si estas competencias se definen en segundos o en milésimas de segundo, claro está que esta indumentaria permite tomar ventaja de un competidor sobre otro. Y ahí claramente sale la discusión entonces. Bueno, entonces pareciera que el doping ya no tiene que ver solo con aquellas sustancias que los atletas integran para aumentar su capacidad de rendimiento o de mantenerse en una rutina de entrenamiento más fuerte, sino que, ojo, también la indumentaria y los implementos también van a empezar a jugar un tema en ese sentido y vamos a tener que empezar también a avanzar de manera ética en lo que tiene que ver con el respeto a la competencia. Otro de los ejemplos que se plantearon, alcanzo a ver ahora sí, tiene que ver con si ya hablamos de la indumentaria, bueno, también ojo con este espacio de lo que está ocurriendo con la alimentación y con las formas de elaborar alimentos. Está el ejemplo de Notco, que debemos sentirnos con orgullo de lo que está pasando, donde más allá de generar como estos superalimentos que podríamos pensar, tiene que ver al menos con generar una dieta que sea más entretenida y poder ir compensándola, y no teniendo estas otras preocupaciones o estos otros temas de, por ejemplo, la gran cantidad de calorías que tiene que consumir un atleta de alto rendimiento, como salía en las noticias con Michael Phelps en su momento, que hoy en día lo puede hacer de manera más saludable, manteniendo también los estándares de nutrición en un nivel cercano a lo que él tenía que comer en esos entonces. Entonces, nos damos cuenta también que la tecnología va impactando el deporte desde las distintas facetas donde nos estamos moviendo y no solo lo que tiene que ver con el juego mismo. El siguiente ejemplo, me salía un aviso de que estaba con un poquito de delay en internet. Entonces, no sé si quizás Pablo me puede ayudar pasando a la siguiente lámina. Perfecto, muchas gracias, Pablo.
Claramente el tema y la industria va a estar avanzando hacia cómo las hinchadas y la fanaticada tienen mayor presencia y mayor capacidad de involucrarse en lo que está pasando en los recintos deportivos. Y no tiene que ver solo con votar por el jugador experto easy en el partido que transmiten por el canal de fútbol, sino que muchas veces también con cuál es mi experiencia, por ejemplo, en el estadio. Es distinto que salir al estadio sabiendo que voy a tener un estacionamiento que está reservado a mi nombre y que me voy a sentar y me va a llegar una hamburguesa o una bebida, que saber que tengo que ir a hacer la fila en el entretiempo. Y esto se puede hacer mediante aplicaciones de tecnología, con dispositivos móviles, poder ver una jugada nuevamente en vivo, si es que hay algo que no me estaba gustando. Antes la gente iba al estadio con los audífonos también para poder escuchar el relato y los comentarios respecto a lo que iba haciendo en el partido. Hoy en día podemos replicar esa jugada en la pantalla. Y así también las personas y los clubes han entendido que tienen que ir estableciendo estos espacios para que su fanaticada tenga una buena experiencia dentro del estadio. Y el coronavirus nos ha hecho ampliar esta frase, y es que no es solo dentro del estadio, sino que también es fuera del estadio. Entonces, ¿de qué manera me relaciono con mi club mientras están entrenando, mientras van de gira, mientras estamos en las vacaciones? Hay un tremendo espacio que se abre para que los clubes se relacionen con su fanaticada, y una de las respuestas que están dando en esa línea es disponibilizar estas aplicaciones, porque una cosa es que yo pueda acceder a mi fanaticada, que probablemente no sé muy bien dónde están, porque tienen acceso a distintas cosas, pero son súper generales, como por ejemplo si pensamos en suscripciones al canal del fútbol, hay de todos los tipos de hinchas, entonces no necesariamente les sirve mi propuesta de valor. Pero si levanto mi plataforma propia, entonces sí sé y puedo segmentar y puedo tener mayor información respecto a lo que están haciendo, para poder entregar propuestas de valor en esa línea. Y aquí vuelvo con el punto donde hay que tener algún grado de preocupación, y es qué tipo de contenidos son los que vamos a disponibilizar. Si es que disponibilizamos como club, quizás tenemos la mejor de las intenciones en hacerlo y nos ponemos a hacer algún tipo de actividad física online una vez a la semana, una hora. Bueno, también entender cuál es la persona que está recibiendo esta información y cuáles son las consecuencias que puede tener. Conozco si es que tiene una lesión a la rodilla, entonces puede hacer este tipo de ejercicio. Conozco si es que tiene una lesión lumbar, entonces hay que adaptarlo. Sé que este challenge de las flexiones quizás tiene algún tipo de repercusiones físicas. Entonces aquí también, ojo, cuando hablamos de vincularnos con las comunidades, hay un incentivo financiero y económico sumamente fuerte, porque es desde donde la industria se está moviendo, más allá del espectáculo mismo del encuentro deportivo, pero también hay que tener responsabilidad respecto a cuál es el contenido que estamos generando de manera bidireccional también con las fanaticadas, que tiene un estilo distinto de vida a esta performance super de elite de los atletas que son con quienes probablemente tienen más contacto. Pablo, no sé si me puedes ayudar con la siguiente lámina. Perfecto. Entonces, ahora, una vez que he pasado por todos estos ejemplos de cómo la tecnología y el Big Data va aportando en estas soluciones, retomo la pregunta que dejé al principio. Entonces, tenemos que seguir a buscar los datos y instalar nuestros propios mecanismos de captura, almacenamiento y procesamiento de datos en toda línea. Y yo soy más cauteloso y creo que no, que depende mucho del primer paso. Y el primer paso es saber cuál es la pregunta que queremos responder, porque a lo mejor no es la herramienta del Big Data, que también tiene unas implicancias económicas grandes, la que nos puede dar la solución. Conversaba, por ejemplo, durante el congreso que organizamos con uno de los directivos de París FC, que es un club de fútbol 7 que está aumentando ahora también al futsal, que ha ido a competir a Europa en este tipo de competencias, y nos decía: oye, yo le instalé las pecheras a mis jugadores con estos dispositivos que nos permiten hacer seguimiento, pero como somos un club amateur, que tenemos un grado de competencia igual bastante alto y entrenan una vez por semana, no tengo la capacidad de generar datos con ese nivel o con ese volumen que me permitiría después tomar otro tipo de decisiones. Entonces, más allá de tener de caer en esta vorágine de que hay que salir a buscar los datos y entender los datos, bueno, hagámonos mejor primero la pregunta de qué es lo que queremos saber, y luego el Big Data puede ser una de las soluciones. Y en esa línea también la tecnología no siempre va a ser la solución a todos los problemas o a todas las interrogantes que nos queramos plantear. Suele parecer que antes de identificar el problema ya hay una solución tecnológica que nos está diciendo como cómprame, utilízame, como lo fue, por ejemplo, el caso del VAR. Entonces, no sé, Pablo, si me puedes ayudar nuevamente con pasar a la siguiente. Súper. Aquí hay un ejemplo de una propuesta tecnológica
que se acerca al fútbol, que se utiliza ya en otros deportes o en formatos similares. Y claramente hay tensiones, hay aspectos culturales donde la fanaticada y probablemente los deportistas, porque aquí no salieron solo los hinchas a decir que el VAR había echado a perder el fútbol, sino que al principio también los mismos jugadores y probablemente también los mismos dirigentes y árbitros que también ya habían pasado y estaban más jubilados, a decir, ojo, que parece que esto no está siendo bien implementado y esto tiene que ver con, perfecto, cuáles son los aspectos culturales, cuáles son los paradigmas que existen en estos deportes y cómo esta transformación digital o esta herramienta tecnológica también es capaz de insertarse, pero de manera previa también hay que promover una transformación cultural que nos permita decir, bueno, si queremos avanzar quizá a una competencia de mayor nivel, donde los aspectos humanos queden un poco más de lado, es necesario y lo vamos haciendo de manera paulatina, y claramente parecía ser que este no fue uno de los casos que ocurrió aquí en Chile y en las competencias sudamericanas, porque ha habido bastante resistencia a cómo se ha implementado esta herramienta. Entonces, ojo que no siempre por tener el software de moda o la solución tecnológica que esté pegando más en el mercado, eso quiere decir que si yo la traigo, mi problema está resuelto. O sea, hay aspectos culturales en los cuales también tenemos que avanzar. ¿Me ayudas, Pablo, con la siguiente? Súper. Entonces ya para ir cerrando con las últimas láminas, por si es que también poder hacer un espacio de consulta, creo que cuando hablamos de los datos, y probablemente esto va a ser un punto común, y esperaría que así lo fuera también, hay diferencias evidentes entre capturar datos mirando las estrellas para entender el comportamiento, el movimiento que estamos teniendo y poder plantear también o fundamentar teoría en torno a lo que ha sido el desarrollo del universo, versus un trabajo donde vemos comportamientos y análisis biométrico, por ejemplo, de personas. Claramente este es un tema que nos tiene que preocupar, entendiendo cuál es la fuente desde donde sale esta información. Entonces, por favor, la siguiente, Pablo. Perfecto. Como ya lo había mencionado, hay un manejo ético de los datos respecto a cuál es la información, qué hago con la información que me genera la persona, cuando quizás podemos pensar como, oye, pero sí, la compañía quizás o quien esté planteando una solución tecnológica del otro lado no sabe muy bien qué es lo que hago. Yo les planteo la situación. Como ustedes se levantan en la mañana, apagan su alarma, o le ponen 5 minutos más, entonces ahí si es que tienen una aplicación de alarma, ya le están enviando un dato a esa plataforma, de al menos cuáles son, de dónde están, cuál es su zona horaria, a qué hora se están levantando. Probablemente después revisen el diario de manera tecnológica y hay un montón de otra información que están generando. Cuando se tenían que movilizar, colocaban Waze, después pasaban y el almuerzo o se compraban un café con la tarjeta. Entonces, claramente cuando nos estamos moviendo hay distintas fuentes de información que van capturando lo que estamos haciendo, y el tema detrás está entonces cómo nos generamos aspectos que sean netamente, que pueden generar como estos como de relaciones más tóxicas, podríamos llamarle en cierto sentido. Y también qué es lo que pasa en caso de que estos datos se filtren. Si tenemos una base de datos con personas que tienen algún tipo de enfermedad y eso se filtra, claramente tenemos que tener las medidas de reparación correspondientes. Cuando los algoritmos toman decisiones en torno a situaciones de las personas, en el aspecto público principalmente, y lo menciono por donde yo vengo estudiando, también uno tiene que saber decirle a la persona porque, oye, explicarle por qué el algoritmo tomó esta decisión y por qué tiene la posibilidad de acceder o no a un beneficio, o por qué debe o no atenderse en determinado espacio. Y esos son factores que probablemente la gente no logra comprender de buenas a primeras, y la respuesta por el lado de quien está como funcionario público en ese momento tampoco puede ser, es que el algoritmo lo dice. O sea, hay que tener también capacidad de poder entender cómo se generan estas soluciones. Otro tema también son los sesgos, entendiendo que los algoritmos los configuran personas, las fuentes de datos también tienen sesgos, entonces es inevitable que las soluciones, las respuestas también muchas veces puedan tener sesgos. Es distinto trabajar con una base de datos donde hay solo hombres a una base de datos donde hay hombres y mujeres y hay una representatividad mayor. Y finalmente el generar soluciones no adictivas. Creo que me queda la última lámina, Pablo. Y que tiene que ver con cuáles son las claves para el futuro de los profesionales, tomando aquí lo primero que hablé de las revoluciones industriales, con cuáles son las situaciones que nos van apurando, entendiendo el fenómeno que está pasando. Primero,
pensar en la gestión en base a datos, o sea, cuál es la información, o utilizar la información que tengo disponible, luego hacerme las preguntas que sean correctas, y ahí hay que fomentar un análisis crítico y la posibilidad de preguntar, si no siempre de estar buscando la respuesta, sino que muchas veces hay que saber buscar la pregunta adecuada para empezar un trabajo, la capacidad de poder conectarnos con otro tipo de profesionales en el mundo en que nos vayamos a desarrollar, que tiene que ver con esto de la transdisciplina, que no es solo que nos sentemos en una mesa y escuchemos lo que dice otra persona, sino que también la posibilidad de poder involucrar esos conocimientos en una respuesta conjunta. Y finalmente, el cómo utilizamos estas herramientas para potenciar el desarrollo de la capacidad humana, más que preguntarnos, oye, hay una solución tecnológica que puede estar mirando en vivo cómo una persona realiza los ejercicios que le recetó el kine en su casa, entonces el kinesiólogo tiene que dejar de existir. No, a nuestro parecer la respuesta debería ser cómo el kinesiólogo es capaz de utilizar esa herramienta para poder potenciar su trabajo. Perfecto, con eso concluyo la presentación. Excelente, Muchas gracias. Javier, buenísimo. Muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. Sin duda alguna nos has invitado a evaluar y a ver justamente cómo todas estas tecnologías y estas herramientas que tenemos a nuestra disposición nos puede ayudar, pero siempre con las precauciones adecuadas para que... Entonces, en ese sentido, agradecerte y aprovechar de hacer algunas consultas. De hecho, Sergio Gatica nos pregunta un tema relacionado justamente a lo que apunta la recolección de los datos, ¿cierto? Que en definitiva esta recolección también tiene que ser bien precisa para que en definitiva lo que vayamos a hacer con los datos después nos genere el resultado esperado y responda justamente, como decías tú, a esta pregunta y a este objetivo inicial que deberíamos plantearnos, ¿no? Y él nos dice, ¿cómo recopilaron los datos sobre los lanzamientos que se realizaron? Me imagino que eso estaba enfocado probablemente en el ejemplo de béisbol o en el de básquetbol, pero básicamente esa es la pregunta que nos comparte Sergio. Sí, voy a responder con varias herramientas que he conocido para poder hacer este tipo de recopilación de datos. El primero y el más clásico es como una persona anotando, como esta persona lanzó desde aquí y la chuntó o no la chuntó. Eso es más o menos lo que se hace en los niveles amateur, donde hay una persona que está al lado del técnico y va tomando apuntes, y luego, si es que y es un trabajo más lento, disponibilizarlo en un espacio que pueda procesarse. Pero ojo que hay herramientas que permiten, por ejemplo, identificar las imágenes. Entonces, si tenemos la grabación del partido, podemos saber la persona dónde estaba y el resultado del tiro, si encestó o no. Entonces podemos ir prendiendo ciertas luces de los lugares donde se están realizando. Entonces, hay posibilidades de análisis de esta información que les hablaba yo, como de estructurada, semiestructurada o inestructurada, donde la imagen y el video también puede ser procesado. Y eso también es una de las cosas que hoy en día nos puede ayudar de gran medida. Doy otro ejemplo, que es un poco más como rústico quizás, pero hay algunas empresas de software, de análisis, de analytics en términos del fútbol, donde tienen gente mirando el partido en vivo y saben dónde estaba parada la persona, quién era el jugador, y lo van anotando en vivo, si es que dio un pase, si es que encaró, si es que dio el pase de manera correcta, si es que hizo una finta, y están en vivo haciendo la recolección de esos datos para poder tener una estructura. La pregunta ahí es, ¿qué información están recopilando? ¿Es una información que nos sirve o no nos sirve? Entonces ahí quizás pareciera ser que mirarlo como fenómeno, quizás este análisis de la imagen puede ser más lo que nos está ayudando en ese sentido. Excelente, Javier, buenísimo. Muchas gracias por tu respuesta. Y una última pregunta para ya cerrar tu sesión es también desde tu mirada, de tu experiencia y todo lo que han hecho también en Sports Collab, ¿cuáles crees tú que son los principales errores que se cometen en todo este tema relacionado al Big Data aplicado justamente a los deportes? Creo que son dos, pero están súper hilados. El primero es creer que la solución es tecnológica y salir a buscar la solución antes del problema. Probablemente porque, bueno, pero creo que es un tema también como más cultural, y es que estamos en un fenómeno de lo digital y de los datos, y por todas partes nos dicen que lo último que lo está llevando, lo que está en la vanguardia, es lo que se hizo con Big Data y es lo que se hizo con inteligencia artificial. Y ojo, que y es de lo que va a conversar Sebastián ahora, antes de tener inteligencia artificial también tenemos que saber tener inteligencia humana, como tenemos la capacidad de poder enfrentar esos desafíos que se nos están viniendo, donde una de las posibles soluciones puede ser en temas tecnológicos o de usar Big Data. Yo creo que ahí hay un tema que es bastante cultural,
que tiene que ver con que estamos colocando la solución por delante del problema. Excelente, Javier, buenísimo. Muchas gracias entonces, Javier, por todo lo que nos has compartido, por este espacio que sin duda alguna abre este gran evento internacional que estamos realizando para poder justamente poner a disposición de todos los que estamos asistiendo nuevos conocimientos, nuevas miradas y nuevas herramientas que en definitiva nos va a apoyar en nuestro desarrollo profesional. Así que te agradecemos, Javier, justamente por toda tu participación y ahora ya con esto damos pase al siguiente bloque también. Pero antes también comentarle a todos nuestros participantes que vamos a estar solicitándoles la participación de ustedes respecto a lo que es la opinión de lo que han visto en esta primera sesión, ¿cierto? Y a través de este link que está aquí, que de igual forma se los vamos a hacer llegar y ahí lo vamos a poner en el chat, puedan retroalimentarnos para también tener este feedback, ¿cierto? Y desde ahí poder ir mejorando en las próximas sesiones. Así que muchas gracias, Javier, te despedimos por el momento. Si quieres te quedas acompañándonos, pero ya nos adentramos en nuestra siguiente sesión, que también va a estar muy interesante e invito a todos nuestros asistentes que sigan en línea para escuchar lo que viene ahora. Muchas gracias, Javier. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Entonces, para seguir avanzando, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a quienes se nos estén sumando en este segundo bloque de este encuentro internacional de la Escuela de Salud 2020 organizado por Duoc UC y denominado Inteligencia Artificial en la Educación Superior y Tecnologías al Servicio de los Pacientes. Para quienes no me conocen y que no estuvieron en el primer bloque, mi nombre es Pablo Pereira, codirector ejecutivo de Grupo Gerenciándome y director regional de Desarrollo de Negocio en Grupo PHR. Seré su host a lo largo de todas estas presentaciones para ir justamente presentando a estos speakers de talla internacional que hemos traído para ustedes y que estamos seguros les apoyará en su crecimiento profesional. Este programa, ¿cierto? Partió ahora en la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Seguimos con este segundo bloque. Tenemos un bloque en la tarde, de las 3 hasta las 5, y ya martes en los mismos horarios, y miércoles y jueves en los mismos horarios, y ahí ya estaríamos cerrando este tremendo espacio. Entonces, para quienes se nos van sumando, también quiero invitar a Pia Watkins, subdirectora del área de actividad física, para que entregue unas palabras iniciales para quienes se nos acaban de sumar en la transmisión. Pia, adelante. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Tal como les dijo Pablo, acabamos de tener una muy buena charla de Javier Martínez. Ahora vamos a retomar la charla desde la misma área, desde el Big Data en actividad física. Los dejo demasiado invitados a que participen de todas las charlas que tenemos programadas en estos 3 días para complementar y contribuir a su desarrollo profesional en cada una de las disciplinas de la Escuela de Salud. Eso, bienvenido. Buenísimo. Perfecto, Pia, muchas gracias por esas palabras, sin duda alguna, muy importante y qué bueno que extiendes justamente la invitación para que todos vayan participando de este espacio que se ha desarrollado con mucho cariño y que también con mucho profesionalismo para todos ustedes. Entonces, ahora me gustaría presentar a Sebastián Acevedo, quien es director de innovación y ecosistemas en Sports Collab y que, como bien comentaba Pia, hablará justamente de los temas relacionados a Big Data, pero con otro enfoque, ¿cierto? Con otra mirada que en definitiva viene a complementar lo que acabamos de revisar con Javier. Sebastián hablará de los entornos para innovar y construir finalmente ecosistemas. Sebastián, ¿estás por ahí? Para que puedas ir activando tu cámara y tu micrófono. Ahí veo que ya estás activando el micrófono y la cámara. Perfecto, Sebastián. Sebastián nos acompaña directamente desde Brasil, así que buenísimo, Sebastián. Te estoy entregando ahora el control para que puedas ir manejando directamente la presentación y ya todo tuyo sería el espacio. Adelante, Sebastián. Dale. Muchas gracias por la presentación. Hola Pablo, hola Pía, hola a todas las personas que nos están acompañando. Dame un segundito, es que estoy ya. Ahí sí. Primero que todo, les quería agradecerle a Javier, porque Javier, como decimos por ahí, me entregó un pase súper filtrado. Creo que lo que habló, lo que expuso, me permite también estar mucho más tranquilo respecto de lo que vamos a hablar ahora. Ahora un poco para comentarles la tabla de contenido, les voy a hacer una pequeña presentación y reseña de por qué quizás me invitaron a ser parte de esta actividad. Luego vamos a hablar de un poco el origen y la importancia de cuestionar, que es lo que se está hablando hoy día en Harvard de valentía intelectual.
Vamos a hablar acerca del contexto, el contexto de la importancia de entender, de saber sobre los contextos para innovar, para los entornos. Vamos a conversar muy a grandes rasgos sobre inteligencia artificial versus inteligencia humana, sobre la construcción de ecosistemas, la importancia de los propósitos, la gestión de los equipos, las habilidades para el siglo XXI, que hoy en día hay una crítica súper fuerte que se les hace a los espacios de educación formal, donde vamos a conversar de estas nuevas habilidades, la importancia del pensar complejo, de, como dijo Javier, darle una mirada transdisciplinar a las cosas, sobre una metodología en desarrollo que estamos realizando en el laboratorio que se llama la metodología de las XCO, y finalmente una propuesta para poder innovar considerando el talento de las personas más allá de las tecnologías. ¿Ya? Pablo, ¿me podía ayudar? Ahí sí. Bueno, en primer lugar, comentarles que las personas no podemos separarnos de la complejidad de lo que somos. O sea, no solo somos la especialidad de lo que estudiamos, sino que además somos muchas otras cosas. Entonces, desde ahí quiero comentarles que yo soy Sebastián Acevedo Vázquez, tengo 36 años, soy un inmigrante chileno en Brasil, soy hijo de Francisco y Marcela, hermano de Marcela, soy tío de Bruno, soy compañero de Mónica, soy emprendedor social, me dediqué durante 3 años al mundo startup, soy ex freestyler, hacía fútbol freestyle, jugué fútbol sala y tuve un proceso formativo de fútbol en la Universidad Católica. Actualmente me desempeño como facilitador deportivo y gestor de equipo en organizaciones, trabajo desde la gestión del cambio. Cuento con un diplomado de marketing digital en la Universidad de Chile, asimismo soy egresado de Derecho, por lo tanto la inteligencia artificial con el Derecho como que a veces como que no se entiende mucho, pero lo vamos a tratar de conectar. Y soy cofundador y director de ecosistema y relaciones de Sportcola. Les cuento esto porque las personas que nos acompañan acá no solo son grandes profesionales de su área, sino que además, fuera de su área laboral, son otras cosas. Y esas otras cosas nos acompañan en el día a día, tanto sus problemas como sus alegrías nos van acompañando y nos hacen ser las personas que somos en el día a día. La imagen que les estoy mostrando acá dice relación a una invitación que nos hicieron junto a Tomás Vera, que Javier habló de Tomás, para hablar sobre la tecnología como amplificador de la inteligencia humana. Y Tomás, como director de innovación de Centa Group, él es doctor en computación, dio una tremenda charla, clase magistral en la Cámara de Diputados, de la inteligencia artificial, de cómo se aplicaba, de la industria, etcétera, de cómo está transformando grandes industrias. Esto todo era antes de COVID también. Y finalmente a mí me tocó intervenir en un mínimo espacio de tiempo. Sin embargo, yo lo que intenté era hacerme cargo de todo el entorno cultural que hay detrás de la innovación. Solo para comentarles, bueno, si quieren profundizar respecto de la charla de Tomás respecto de esa intervención en particular, lo pueden buscar con los nombres que se ven en las imágenes. Pablo, ¿me voy a ayudar? ¿Me puede ir ayudando si a lo mejor estoy pidiendo la... Bueno, en primer lugar, gracias Pablo. La Harvard Business Review comenzó a hablar hace muy poquito, de hecho el 13 de octubre salió una noticia respecto de la cultura de la valentía intelectual, queriendo comentarles que la valentía intelectual es la voluntad de estar en desacuerdo, disentir o desafiar el status quo en un entorno de riesgo social en el que podría sentirse avergonzado, marginado o castigado de alguna manera. Aquí vemos un poco de violencia estructural de la especialidad por sobre las personas que eventualmente no son especialistas, pero tienen la capacidad de cuestionar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque desde ahí, como decía bien Javier, la importancia de hacer buenas preguntas va en mayor medida respecto de la importancia de entender la solución por sobre el problema. Entonces, cuando esta valentía intelectual desaparece, las organizaciones desarrollan patrones de ceguera deliberada. La burocracia entierra la audacia, o sea, todo comienza a pasar por un proceso muy monótono y los entornos para innovar son muy complejos. Entonces, la eficiencia aplasta la creatividad y a partir de ahí el status quo instala el estancamiento.
La idea de esto, de comentarles la importancia de la valentía intelectual, es que hoy día las personas, le quiero hablar, bueno, a todas las personas que nos están viendo, que se entiendan que son más complejos que la especialidad que tienen, por lo tanto, que nunca sientan que no están autorizados para emitir alguna opinión, siempre considerando desde dónde viene también. Gracias, Pablo. Bueno, otra cosa que es importante conversar es que toda esta tecnología está hecha por personas, ¿ya? Y estas personas también tienen una especialidad, también tienen una historia que carga con ellos y que los invita a construir ciertas soluciones. Y en gran medida la solución viene determinada por el contexto en el cual nos desenvolvemos, el entorno en el que nos criamos, la especialidad que tenemos respecto de, además, lo que estudiamos, con quién nos juntamos, con quién conversamos, cuál es nuestro círculo, porque eso también determina el espacio que determina al final desde dónde estamos hablando. ¿Por qué en Harvard se está estudiando el estallido social? Si me podía, yo esto, la presentación se las voy a dejar compartida, ahí van a ver las fuentes, si me podías ayudar, Pablo. Bueno, es para que veamos todo lo que dice relación con el contexto. Se estudia el estallido social porque en gran medida se dijo, no lo vimos venir, ¿ya? Los ministros de vivienda pensaban que la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios. El presidente de Chile dijo que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso. El ministro de Salud dijo que la culpa no era del gobierno, que era del virus. El presidente de Chile le dice al coronavirus que nos deje tranquilo y que se vaya. Antes del estallido social, y una de las principales causas de enojo de la población, del pueblo, fue que estamos en un verdadero oasis en Latinoamérica. Dicho eso, después pasó lo que vimos el 18 de octubre. Gracias, Pablo. Le voy a dar un par más de ejemplos. Luis Castillo decía que algunos pacientes van temprano al consultorio porque es un elemento de reunión social, o sea, a tal nivel de creer que era un espacio que congregaba para hacer vida social. No lo vimos venir. Que Dios y Chile nos ayuden. El exministro de Salud decía, yo no tenía conciencia del nivel de pobreza y hacinamiento que había en un sector de Santiago. O sea, Pablo, ¿me podía ayudar? ¿Se imaginan a estos expertos en inteligencia artificial programando inteligencia artificial? Un poco eso les quiero comentar. Que puedan ser personas muy preparadas, que puedan tener grandes carreras, pero el sentido de realidad, la poca valentía intelectual de cuestionar lo que está pasando en el país nos llevó a que tuviéramos que despertar y que quisiéramos nosotros como ciudadanos, ciudadanas, hacernos cargo del futuro y el destino de nuestras decisiones. Gracias, Pablo. Bueno, ahora, ¿cómo la inteligencia artificial se puede convertir en un riesgo para la humanidad? Efectivamente, el mundo necesita más regulación y menos teorizar. Todo lo vemos grandes libros, vemos grandes papers, pero finalmente lo que se aplica en la calle, lo que se aplica en la cancha, y se aplica en espacios, y se aplica con personas. Mismo aquí dice, bueno, los riesgos de la inteligencia artificial en poder de regímenes autoritarios, puede ir en contra de las democracias. Efectivamente, cuando se producen estos sesgos que mencionaba Javier dentro de los peligros, pasa esto, porque como las personas que programan no cuentan no tienen los mismos problemas que tienen otras personas, no hacen de ellos, no los hacen parte no se hacen parte de esos problemas. Gracias, Pablo. Principalmente les quiero comentar acerca de la población de riesgo. Las mujeres, a pesar de que si bien es cierto, cada vez están teniendo mayor cantidad de espacios en el mundo de la innovación y la tecnología, aún tienen que constantemente luchar contra estas barreras de un patriarcado, de una violencia estructural. Asimismo, los pueblos originarios, son muy pocas las personas provenientes de los pueblos originarios programando inteligencia artificial, por lo tanto, todas las soluciones que se desarrollan en inteligencia artificial no traen incorporada la problemática de nuestros pueblos originarios. Asimismo, con los inmigrantes, las personas pobres, que muy difícilmente van a poder llegar así como se había estado dando la situación país, a programar inteligencia artificial, por lo tanto,
se iba a seguir reproduciendo esta desigualdad estructural, las personas privadas de libertad tampoco son consideradas a la hora de promover soluciones, incluso para ellas, para esas mismas personas. Los niños y niñas, que hoy día uno de nuestros grandes problemas sociales es nuestro marcado adultocentrismo. Por lo tanto, no consideramos por lo general la opinión de nuestros niños y niñas. Las personas con algún tipo de discapacidad, las minorías en general, y todas estas personas que son víctimas de una violencia estructural del sistema. Gracias, Pablo. Pablo. Bueno, les quiero mostrar un ejemplo. Esto lo pueden ver en The Guardian. Un robot escribió un artículo, ¿ya? Entonces, es un algoritmo programado por personas que escribió un artículo un poco explicando acerca de el fenómeno de estos algoritmos y para qué sirven. Y una de las cosas interesantes que dice que la gente los criminaliza y piensa que van a destruir el mundo. Sin embargo, ellos no son los que van a destruir el mundo, que ellos tienen todas las ganas de poder ayudarnos a que seamos un mundo mejor. Sin embargo, en los intereses de las personas que los programan está el peligro. Por eso es como mi invitación de que pensemos que todas estas maravillas tecnológicas son programadas por personas. Asimismo, quería comentarles también, bueno, antes de eso, quería comentarles también que en este algoritmo que se llama GPT-3, que está hecho por la empresa OpenAI, tiene como uno de los inversionistas de esta empresa es Elon Musk, una de las personas que trabaja en Tesla, y que ha salido últimamente, hace unos meses atrás, salió justificando el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, a raíz de la importancia del litio para Estados Unidos y la carrera espacial, o de los autos eléctricos y del desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, es peligroso también que a quienes les prendemos velas respecto de la tremenda innovación que hacen, están justificando golpes de Estado para justificar sus propios negocios. Entonces, desde ahí la visión crítica, esta valentía que tenemos que tener de aprender a cuestionar y de aprender también a recibir cuestionamientos, también es importante. Gracias, Pablo. Bueno, y la pregunta es, ¿qué pasa con la inteligencia humana? Estamos desarrollando tremendas plataformas tecnológicas que pueden tener sus sesgos o no, pero ¿y qué pasa con la inteligencia humana? ¿Vamos a encargarle todas nuestras relaciones a la tecnología? Y es ahí cuando un físico chileno que está radicado en el MIT dijo que el conocimiento no se difunde ni por televisión, ni por los libros, ni por internet, sino que necesita que personas establezcan redes colaborativas de largo plazo para poder aprender unas de las otras. Por eso el conocimiento es tan difícil de transmitir y está tan concentrado. Y aquí, bueno, este libro se llama El triunfo de la información, y también lo pueden encontrar, y en internet hay mucha información también respecto de César Hidalgo para que puedan comprender desde dónde él habla de la importancia de generar relaciones entre personas. Muchas veces quizás la misma especialidad nos lleva a, muchas veces la misma especialidad nos lleva a sesgar nuestras opiniones, y la invitación que hace César es que nos conozcamos entre las personas, porque lo que me puede enseñar una persona que está a mi lado y que tiene otra especialidad puede ser de mucho valor para mi propia especialidad, porque me da otro punto de vista que puede robustecer la visión. Gracias. ¿Sí? Bueno, y es así como el cerebro conecta, como también las personas tienen que conectar. Y si esto, qué bueno que también estamos hablándole a personas del área de la salud que tienen mucho más asimilado la importancia de relacionarnos entre personas, y quizás si lo llevamos hacia el deporte, la cantidad de interacciones que se dan en los espacios deportivos también es una forma de generar inteligencia, y eso también ya está demostrado, la cantidad de conexiones que se realizan en los espacios. Gracias. Bueno, y acá, un poco conectando con lo anterior, donde muchas personas están interactuando, quería llevarlos a el círculo dorado de Simon Sinek. Simon Sinek es una persona que nos está invitando a pensar cómo los líderes inspiran a la acción, y desde ahí nos dice, bueno,
júntense, alíñense desde un propósito. Todas estas personas que interactuaban en la diapositiva anterior, si tienen un propósito en común, es mucho más fácil que se puedan lograr resultados sostenibles en el tiempo que si cada una de las personas tiene un propósito en particular que no comparte con las otras personas. Y esta un poco es la cultura del exitismo que nos envuelve actualmente como sociedad. Entonces, el paradigma es hablar desde el propósito, de entender por qué hacemos lo que hacemos, para que desde ahí podamos comprender qué estrategia podemos desarrollar colectivamente que nos permita desarrollar un producto o construir una solución capaz de abarcar y de abrazar un problema. En el mundo de la innovación se dice mucho que no nos enamoremos de la solución y que nos enamoremos del problema. Y aquí está la clave, porque ya no vamos a vender un producto o vamos a construir una plataforma porque nosotros creemos que es una solución que va a servir, sino que se alinea con expectativas de otras personas, con problemas de otras personas y con un proceso que viene a ser el cómo, un proceso que nos va a permitir no solo disfrutarlo, sino que también generar sinergias en el espacio. Y eso hoy en día es lo que también quiero hacer la invitación a que lo podamos reflexionar, la importancia de entender los procesos, de disfrutarlos y de que desde ahí podamos construir soluciones. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la Universidad de Melbourne, de Australia, Cisco, Microsoft e Intel, que son compañías tecnológicas, asimismo, con la UNESCO le encargó a un filósofo llamado Edgar Morin que hablaran acerca de las nuevas competencias que tiene que tener una persona para enfrentar los desafíos que trae el siglo XXI. Principalmente entendiendo que el modelo educativo tradicional responde a necesidades industriales de siglos anteriores, que estaciona el cuerpo, o sea, está muy dentro del paradigma cartesiano que hablaba de que pienso, luego existo, que René Descartes, que primero decía pienso, luego existo, dejando al cuerpo siempre en un lugar secundario y dándole una importancia principal a la razón. Y es ahí donde también viene un poco este pensamiento crítico, viene estas nuevas competencias para el siglo XXI que no solo incorporan al cuerpo a la hora de aprender, sino que además nos están entregando nuevas herramientas para trabajar, nos enseñan formas de desarrollar creatividad, de pensar críticamente, de cuestionar lo que está pasando para proponer una nueva solución de problemas, convertirnos en tomadores de decisiones. Hoy día el sistema educativo tradicional está en crisis principalmente porque las relaciones que se dan en el espacio educativo son tremendamente centralizadas, donde una persona probablemente le habla a 50, dependiendo el lugar donde sea, le habla a 50, y esas 50 están escribiendo lo que opina esta persona. Entonces se genera una red centralizada donde una persona tiene el poder y las otras casi muy poco pueden cuestionar y más tienen que obedecer y que anotar y que asimilar o tratar de entender lo que dice esta persona. Luego también se desarrollan nuevas formas de trabajar. Por lo mismo, porque para descentralizar estas relaciones necesitamos generar relaciones horizontales, como ya no es una pirámide, sino que es una cancha, donde se den relaciones saludables en un espacio donde todas las personas tengan la posibilidad de tener la razón, ¿ya? Luego se entregan herramientas de colaboración y aquí probablemente el deporte viene a enseñarnos mucho respecto de cómo podemos desarrollar metodologías colaborativas a la hora de enfrentar nuevos desafíos, herramientas para trabajar alfabetización informacional, alfabetización en tecnología, la información y comunicación. También es importante conocer cómo funcionan los algoritmos. Probablemente si se entiende cómo funcionan, cada vez que veamos un video en YouTube que nos genere valor, le vamos a dar un like o le vamos a agradecer porque estamos, como entendemos cómo funciona el algoritmo, también vamos a hacernos parte de ese tipo de interacciones. Hoy día, para hablar un poquito de la alfabetización digital, esto es como cuando alguien le ayuda a otra persona y esa otra persona ni siquiera le da las gracias, pasa un poco eso cada vez que vemos un video en YouTube y que nos genera valor y que no interactuamos. Es para entender que también existe un modelo en Internet de relaciones, de interacciones.
si se fijan en Instagram, en Twitter, que cada vez que, o en Facebook, o en LinkedIn, que cada vez que alguien interactúa le aparece en el feed de noticias, entonces eso hace que tu opinión pase a ser vista por las personas que interactuaron con la publicación, etcétera. Entonces ahí también se generan redes que permiten que el conocimiento se pueda ampliar respecto de las personas con las que voy interactuando. Y nuevas formas de vivir en el mundo, ciudadanía local y global, pensar que cada cosa que estamos haciendo, por ejemplo, todo esto del viaje a la Luna, por ejemplo, o del viaje a otros planetas, es a costa de otra cosa, o el desarrollo de nuevas tecnologías. Vemos en el Congreso, hablábamos de la ley Uber. Uber es una plataforma tecnológica, por ejemplo, que sí, efectivamente soluciona un gran problema, genera confianza, pero también genera una precarización importante de las personas, porque hoy día hace que las personas desarrollen actividades que el día de mañana van a desarrollar robots, porque no trabajan con la inteligencia humana. Entonces también hay que entender que necesitamos aprender a valorarnos y cuestionar todo lo que estamos viendo constantemente, porque esas son las oportunidades que tenemos para ir mejorando en vida y carrera, y la responsabilidad social y personal, incluyendo la conciencia y las competencias culturales. Hoy día también estamos hablando en una situación de COVID donde llegamos a esto no solo por un virus, sino que además porque hemos estado destruyendo el planeta constantemente. La invitación es no seguir el modelo de acumulación de riqueza, sino que la redistribución, no seguir destruyendo el planeta, y eso tiene que ver mucho con la sustentabilidad, con la sostenibilidad. Así que, bueno, eso hoy en día son desafíos que organizaciones incluso internacionales están tomando, como la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el nuevo milenio, que son nuevas formas de vivir en el mundo, un poco más comprometidos. Nicanor Parra habla, cuando le preguntan en una entrevista en España acerca de cómo es posible hacer poesía durante los años 80 en plena dictadura militar. Él habla acerca de la poesía ecomprometida, que luego de él ser antipoeta se transformó en ecopoeta. Y cuando le preguntan sobre qué es la poesía ecomprometida, él dice que es la poesía comprometida con el ecosistema social. O sea, cada letra de sus poemas, cada palabra de sus poemas dice relación a un compromiso con el entorno, a un compromiso con el medio ambiente, que es un poco lo que también nosotros tenemos que pensar en nuestro día a día. Gracias, Pablo. Bueno, para desarrollar todo este tipo de habilidades necesitamos entrenarlas. Todo se entrena. Hoy día la generación de buenas relaciones también se entrenan. En la medida que yo más relaciones e interacciones tengo con personas, más habilidades para relacionarme voy teniendo. Entonces, importante es no solo estar en el computador programando tecnología, sino que también entender en el mundo en el que vamos a aplicar esa tecnología. Y aquí pongo dos ejemplos de una persona que intenta, de un jugador que intenta hacer un lujo absolutamente fuera de contexto, en un espacio probablemente que no era el adecuado para hacer un lujo, versus Zinedine Zidane, que logra esquivar a 3 adversarios, principalmente por la habilidad que él tiene de tomar decisiones, de haber entrenado y de tomarse en serio lo que hace. Muchas gracias, Pablo. Pablo. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, la transdisciplinariedad es la estrategia de investigación que atraviesa los límites disciplinarios, y esto permite crear un enfoque holístico. Hablando de lo holístico, es entender algo como un todo. La transdisciplina y la complejidad están estrechamente unidas como una forma de pensamiento relacional, ¿ya? Y quizás es un pensamiento más similar al pensamiento deportivo que al pensamiento meramente académico. Y como interpretación del conocimiento desde la perspectiva de la vida humana y el compromiso social. O sea, cada decisión que yo tomo ya no solo me afecta a mí, o sea, ya no me puedo seguir mirando el ombligo a la hora de tomar decisiones, sino que también tengo que, como se dice en el mundo del fútbol, pisar la pelota, mirar hacia adelante, mirar mi entorno y ver cuál es la próxima conexión que tengo que hacer o cuál es la próxima jugada que tenemos que hacer. Entonces, volvemos entonces a la imperiosa necesidad de proponer, vivir, aprender y enseñar un pensamiento complejo
que vuelva a tejer las disciplinas como posibilidad de humanidad en completud, y que solo de esta manera se vencería la eterna limitación y fragmentación del sujeto separado de sí mismo en la búsqueda del conocimiento. Muchas gracias. Bueno, este es un filósofo llamado Barsarab Nicolescu, y está muy alineado con el pensamiento complejo de Edgar Morin. Gracias, Pablo. Bueno, un poco, aquí les había comentado un poquito antes respecto de esto mismo, cómo las redes centralizadas podemos comprender lo centralizado si lo llevamos quizás a una sala de clases en la educación formal. Son las relaciones donde muy pocas interacciones se dan entre los puntos, sin embargo, cada punto de manera individual interactúa con quien entrega la instrucción, y eso hoy en día no permite que, o sea, el hecho de poder adquirir habilidades de esta persona o de este punto que centraliza el conocimiento, no permite que nos podamos desarrollar entre personas que habitan el mismo espacio. Entonces, la invitación es a intentar lograr una red distribuida, entendiendo que hay que pasar por ciertas redes descentralizadas. Sin embargo, es súper importante comprender que el conocimiento ya no puede seguir concentrado, sino que tiene que distribuirse y aceptarse desde donde venga. O sea, cada persona tiene hoy en día un rol que cumplir en un espacio o un rol que cumplir en un equipo, ¿ya? Entendiendo que nuestra relación no es solo con nosotros mismos, sino que también es entre personas y también con el planeta. Por lo tanto, el planeta viene a ser el espacio donde nos relacionamos entre personas. O sea, hay una relación de individuo, pero también hay una relación de especie. Gracias. Bueno, y así también un poco es importante que podamos entender que el desarrollo de nuevas tecnologías debe ser orientado a lograr incorporar la mayor cantidad de puntos de vista que permitan generar una solución compleja, que era un poco lo que decía Javier cuando hablaba de transdisciplinariedad. Bueno, dentro de nuestro laboratorio de innovación, les cuento muy a grandes rasgos en qué fue lo que nosotros pensamos a la hora de hacer, de construir este laboratorio, y fue que queríamos generar innovación en deporte entre personas. Efectivamente dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que salimos a buscarnos en diversidad. Javier tiene habilidades absolutamente distintas a las mías, que también son complementarias. También tenemos personas que son del mundo del periodismo, del mundo de la publicidad, del mundo de la ingeniería, del mundo de la salud, para ver en el deporte un fenómeno social complejo. Y nos convertimos en un equipo interdisciplinario de personas, entendiendo que somos personas más allá del desarrollo de nuevas tecnologías que podamos el día de mañana desarrollar. Somos personas provenientes de cada contexto distinto, cuyo propósito es transformar la vida de las personas y organizaciones al integrar los principios del deporte en sus decisiones y en sus acciones. Y para esto nos encontramos desarrollando metodologías que están en constante evolución, porque nos encontramos constantemente evolucionando. Cada error nos permite aprender. Por lo tanto, no, en ningún caso somos dueños de una verdad o de una razón absoluta. Gracias, Pablo. Y un poco la metodología CO viene determinada, esto lo fuimos aprendiendo nosotros también dentro de nuestra área de sostenibilidad. Tenemos trabajo en espacios donde existen personas privadas de libertad, y particularmente a través del fútbol sala nos comprometimos en la cárcel de Colina 2, y fuimos a trabajar con las personas privadas de libertad, con un equipo nuevamente transdisciplinario. Vamos muchas personas distintas, de distintas especialidades, a entrenar fútbol sala, para poder entregarles todas estas herramientas transdisciplinarias que les permitan cambiar el contexto y desde ahí generar un entorno saludable para comenzar a desarrollar habilidades que les permitan el día de mañana convivir en una sociedad fuera del espacio. Por lo tanto, dijimos, cuando empezamos a preguntarle a estas personas cómo se sentían después del entrenamiento o qué habilidades ellos creían que fueron adquiriendo, curiosamente personas empezaron a hablar a decir palabras que empezaban con co, y eso nos llamó profundamente la atención, y después comenzamos a investigar, ¿ya? Y dentro de todas estas palabras escogimos algunas que eventualmente pueden servirnos para este ejemplo, como es colaboración, complejidad, conectar,
ser coherentes, generar contenidos, entender que existen nuevas competencias, comprender siempre los contextos, relacionarnos desde la confianza, es súper importante relacionarnos desde la virtud, comunicarnos, aprender a comunicarnos, generar comunidad, siempre entendiendo que cada decisión tiene que tener un impacto en una sociedad. El pensamiento complejo dice que el todo es más que la suma de las partes. Y finalmente el conocimiento. Todas estas palabras se conjugan cuando eventualmente estamos desarrollando algún proyecto o estamos desarrollando gestión de personas. Cada persona entiende la palabra de una manera distinta y esa es la virtud, que cada persona, de la manera en cómo entiende la palabra, también nos permite generar una estrategia colectiva orientada hacia el propósito común, que era lo que hablábamos del círculo de oro Simon Sinek. Gracias, Pablo. Aquí tenemos una tremenda oportunidad y un tremendo ejemplo de la diversidad de personas que hoy día componen este camarín, que hay personas técnicas de enfermería, técnicos en laboratorio clínico y banco de sangre, en odontología, en preparación física, en química y farmacia, en biomédica, en radiodiagnóstico, radioterapia. Imagínense, si todas estas personas tienen la posibilidad de juntarse unas con otras, presentar, ver dónde hay ciertas problemáticas y en conjunto poder ir a solucionar estos problemas, entendiendo que cada persona, como bien dijimos, tiene una especialidad, tiene un contexto y que cada punto de vista va a robustecer esta visión y este propósito. Ahora, esto es el ejemplo que estoy poniendo, es principalmente por el target de personas que están hoy día acompañándonos, pero si lo llevamos a Duoc en general, imagínense la cantidad de carreras, o sea, la cantidad de personas, la riqueza que tenemos para hacer innovación abierta, para solucionar problemas, porque como bien dijimos, la solución de los problemas no viene determinada por la especialidad de quien plantea la solución, sino que al contrario, viene determinada de la complejidad de personas, de la diversidad de personas que son capaces de congregarse en torno a un problema y que a través de sus herramientas puedan solucionar o puedan plantear soluciones comprometidas no solo con el ecosistema social, sino que además incorporen las distintas especialidades que va a hacer de esto una solución más rica y más compleja. Gracias, Pablo. Bueno, y para ir cerrando, quiero dejarles una invitación que, además de la diapositiva anterior, que primero que todo conozcámonos en diversidad, tratemos de salir de nuestros propios departamentos o de nuestras propias zonas de confort, rompamos el status quo, vamos a relacionarnos con otras personas y enamorémonos de problemas que tengan las personas y vamos a solucionarlos con las herramientas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestras vidas. Quiero plantearles un proceso de construcción de inteligencia colectiva que, si lo vemos desde el deporte, probablemente les pueda hacer mucho sentido y quizás puede parecer obvio todo esto que les estoy comentando. Sin embargo, de eso se trata, de que parezca tan obvio que lo puedan llevar a sus distintos espacios. Entonces, sugerencias. Conoce a quienes participan de tu grupo y piensa que depende de ti y de cada persona que cumpla su sueño. El todo es más que la suma de las partes. Segundo, pregúntense, ¿cuál es el propósito de cada persona que interviene en el espacio donde nos relacionamos? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Definan las cosas que tienen que pasar para que cada persona consiga su propósito. Quizás una persona no tiene la herramienta para conseguir su propósito, o quizás le falta la herramienta que probablemente yo tengo, y asimismo esa persona tiene una herramienta que yo no tengo. Entonces, si nos relacionamos desde la virtud entre las personas que configuran el espacio, es muy probable que encontremos que vayamos desarrollando un camarín más rico. Luego, piensen en una estrategia colectiva. ¿Cómo podemos, a través de nuestras acciones, generar impacto no solo para yo cumplir mi objetivo, sino que para que todas las personas cumplamos nuestro objetivo? Distribuyan funciones y estimen los esfuerzos. No necesariamente los esfuerzos tienen que estar en ese liderazgo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es un liderazgo medio autoritario, medio centralista. Hoy día los liderazgos, en la medida que más desapercibido pasa, más líderes son. Simon Sinek tiene un libro que se llama Los líderes comen al final, que también se lo recomiendo. Primero hay que crear el entorno y luego de eso nosotros vamos a ver los resultados, y esos resultados nos van a impactar positivamente. Mójenla hasta conseguirlo. No nos demos por vencidos, los problemas hay que verlo como una oportunidad.
y como lo decimos en la cancha, si no la mojamos, siempre vamos a quedar con la sensación de que pudimos haber hecho algo más. Y para reducir eso, la idea es que la mojemos. Celebren sus triunfos, por más mínimo que sea. Cuando una persona, compañera o compañero, realice una buena actividad o les cuente que realizaron alguna acción, no duden en felicitar, porque a través de los estímulos positivos estamos también ayudando a recomponer un tejido social roto, que como vimos al inicio de la presentación, hace mucho tiempo está roto. Y hoy día el deporte, a través de las herramientas que nos entrega, y que somos personas las que estamos trabajando con talento y con virtud, entendiendo que el deporte es una tremenda cajita de herramientas que nos va a permitir convivir en un mundo mejor. No criminalicen el error. En esta sociedad exitista pareciera ser que solamente las personas que les va bien tienen derecho a hablar, y no. El error es una tremenda oportunidad de aprender. Entonces ya no vamos a ver el fracaso como, no vamos a criminalizar a esa persona que se equivocó, sino que al contrario, esa persona nos puede entregar mucho conocimiento respecto de cómo hacerlo para quizás no repetirlo. Y eso es reducir el riesgo de que nosotros lo hagamos, lo cometamos. Luego de cada ciclo, realizar un feedback desde una perspectiva crítica, porque es súper importante entender que crear, medir, aprender, el hecho de aprender implica conocer todo el proceso, todo el ciclo que se usó y ver cuáles son las oportunidades de mejora. Y establecer nuevas mejoras colectivamente, siempre respetando la opinión de las demás personas que participan en el entorno. Y no necesariamente uno siempre tiene que tener la razón, o sea, estar siempre abierto a que lo puedan cuestionar también, porque es una oportunidad de aprender y también de integrar. Gracias, Pablo. Esta serie de sugerencias está inspirada en los modelos de gestión de cambio del profesor Kotter, que es profesor de la Universidad de Harvard, que cuenta 8 pasos para realizar un cambio, principalmente de una empresa jerárquica que funciona piramidalmente, de su estructura, hacia una sociedad o una organización o un organismo. Más que todo se habla de organismo porque tienen vida, porque se mueven constantemente, que se mueva desde ecosistemas horizontales. Y conclusiones: antes de pensar una solución basada en inteligencia artificial, hay que eliminar los sesgos, comprender los contextos, incorporar la diversidad a la hora de proponer soluciones a problemas. La tecnología está al servicio del ser humano y no en su reemplazo. Eso es súper importante que lo podamos comprender. Generar un ecosistema que acompañe a la solución. Muchas veces se nos ocurre la solución, pero no tenemos el ecosistema, entonces probablemente vamos a llegar solos si es que llegamos. Mientras tanto, que si llegamos en un ecosistema, probablemente nos vamos a demorar más, pero el crecimiento va a ser sostenible y vamos a llegar colectivamente. Por lo tanto, al final del día, vamos a estar en conjunto todos abrazándonos y celebrando. Busca un propósito de transformación masiva que te permita conectar con personas y hacer del mundo un mejor lugar. Me imagino que todas las personas que estamos acá tenemos ciertos propósitos de transformación masiva, por lo tanto, importante es que nos escuchemos, que veamos cuáles son los puntos donde yo puedo entender cuál es la forma en que tú necesitas lograr el objetivo, sino que además cómo yo te puedo generar valor para que puedas llegar al objetivo de una mejor forma. De construirnos constantemente, saber que todo lo que hemos ido aprendiendo en una sociedad tremendamente pensada desde lo industrial, hoy en día tenemos que pensarlo desde una sociedad que no puede seguir produciendo y que tenemos que ya comenzar a redistribuir no solo la riqueza, sino que también la toma de decisiones que nos permita horizontalizarnos. Por lo tanto, requiere un proceso de deconstrucción súper constante, porque es un tema cultural, como bien decía Javier hace un rato atrás. Confiar en quienes te rodean es un ejercicio, esto se entrena también, requiere entrenamiento, y la verdad es aquí cuando nos vamos a dar cuenta que cada vez que salimos a la calle estamos pensando que probablemente alguien nos miró feo, o típico que uno va a comprar y siempre piensa que se lo van a cagar, y no, pues la idea es que podamos verlo desde otra forma, quizás desde la abundancia, pensar en que convivimos en el mismo espacio y que queremos hacer el bien a nuestro entorno. Y finalmente, no caigas en la trampa del especialista, porque cada punto de vista es válido. Muchas veces nos pasa que escuchamos ciertas falacias de personas especialistas que o ningunean la opinión de otras personas, y que por su especialidad precisamente, sin embargo, esas personas no están viendo que interactúan en un mundo donde todas las personas tienen algo que decir.
Así que no caigamos en la trampa del especialista, escuchémonos nuestros puntos de vista y bueno, también gracias Pablo, agradecer a las personas que nos están acompañando, a la PIA también por estar como a cargo de liderar todo este proceso, que entendamos que la riqueza está determinada en la cantidad de personas, no solo académicos y académicas, sino que también en estudiantes que pueden hacer de Duoc o siguen haciendo de Duoc una institución que nos permita generar valor y crecimiento futuro el día de mañana. Algunos ejemplos de inteligencia colectiva son en la cárcel de Colina 2, con menores infractores de ley, donde llevamos herramientas transdisciplinarias que se pueden aprender desde el deporte para que puedan tener herramientas para tomar mejores decisiones en sus vidas. Piensen que las personas que están acá porque no tuvieron las mismas herramientas que nosotros, están acá porque tomaron malas decisiones y nosotros quizás entendiendo que vivimos en un ecosistema social, no somos quien para juzgarlos, para eso está la justicia que en mayor o menor medida funciona y nosotros nuestro compromiso es ir a dotar de herramientas a esas personas para que se puedan integrar en este siglo XXI. Muchas gracias. Buenísimo, Seba. Muchísimas gracias también por tu participación, por todo lo que nos estuviste compartiendo en este bloque, que sin duda alguna también nos invita a seguir reflexionando y también adquirir nuevas miradas y herramientas que, insisto, nos permitan seguir creciendo y desarrollándonos. Justamente con esta última parte que nos compartes, ¿no? De la experiencia, me gustaría que nos pudieses compartir un poquito más de cómo desde Sports Collab, con las herramientas de Big Data, inteligencia artificial, inteligencia colectiva, han desarrollado distintos proyectos y el impacto que han tenido estos en las experiencias que ustedes han tenido a lo largo de su trayectoria. Bueno, hoy día comentarles que Sports Collab lleva cerca de un año de vida. Entonces estamos en una época muy reciente, acabamos de terminar, siempre estamos en constante desarrollo de creatividad, somos un equipo interdisciplinario, por lo tanto lo primero que hicimos fue comprender que el deporte necesitaba una mirada transdisciplinaria, comprendiendo el paso 1, que era buscar lo diverso. Salimos a conectarnos entre personas provenientes de distintas especialidades para ver si esta idea era o no era loca, un laboratorio de innovación en deporte que en el mundo hay una tendencia creciente a ver en el deporte una tremenda herramienta, y no solo en el deporte de práctica, sino que además en el deporte y las nuevas tecnologías. ¿Ya? Eso es como a modo de contexto de cómo nace Sports Collab. En segundo lugar, a raíz de esto fue que también estuvimos en la Cámara de Diputados entendiendo la importancia de generar herramientas, cambios culturales, y estos cambios culturales fueron a los que nosotros decidimos ir a hacernos cargo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En primer lugar dijimos, bueno, si tenemos la misma convicción y consideramos el propósito, hicimos un trabajo metodológico de design thinking, cómo poder encontrar un propósito proveniente de personas tan diversas, que nos permitió encontrar este propósito que les mostré hace un rato atrás. Luego de eso dijimos, bueno, ¿qué solución eventualmente nos podría servir para que el día de mañana podamos contar con el contenido y con la información suficiente para desarrollar innovación? Porque un laboratorio de innovación en deporte no viene determinado de la idea de 6 personas, que ahora quizás somos 10, 11 personas, sino que viene determinada por la cantidad de problemas que existan en los entornos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Así que salimos a buscar una serie de problemáticas, y una de las principales problemáticas es el desconocimiento que hay respecto de la transformación digital que está viviendo el mundo del deporte. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de este problema? Y aquí dijimos, bueno, desarrollamos un congreso. Y fue lo que comentó Javier, desarrollamos el primer congreso latinoamericano de Sportec, que congregó a personas de más de 12 países de la región. Entonces eso nos permitió también generar un ecosistema, y aquí es donde yo te puedo hablar de mi experiencia, que es cómo estamos articulando las redes para lograr generar innovación en la región, porque no solo necesitamos armar un ecosistema a nivel nacional, sino que también probablemente para qué vamos a desarrollar tecnologías si ya los brasileños ya la desarrollaron. A lo mejor tenemos que colaborarla y entregar nuestros puntos de vista para robustecer una plataforma tecnológica más sostenible. Yo me vine a Brasil precisamente a hacer de punto de encuentro, de puente entre la cultura que hay en Brasil y la cultura que hay en nuestro país y en el resto de la región. Entonces, la principal crítica que nosotros llegamos a hacer acá a Brasil es que el segundo idioma del brasileño es el inglés, y la principal crítica que nosotros nos hacemos en Chile y en nuestra región es que nuestro segundo idioma también es el inglés y no el portugués. Entonces tenemos una barrera idiomática que no nos deja conversar.
Entonces desde ahí dijimos, bueno, los brasileños ya tienen un ecosistema, vinimos a aprender de ellos, yo estoy constantemente trabajando acá en este espacio, viendo cómo poder generar valor, y actualmente nos encontramos trabajando en un proceso de innovación abierta con un club llamado Ceará, en un club de primera división del fútbol, que estamos resolviendo distintos problemas a través de la innovación. Entonces estamos no solo ayudando en la difusión, sino que también viendo de qué manera podemos desarrollar plataformas tecnológicas que se comprometan con los problemas actuales del Ceará, cómo podemos desarrollar estadios inteligentes, cómo podemos mejorar los contenidos orientados ya no solo a la venta de productos, sino que también a la generación a fortalecer comunidades, y esto es como lo clave para nosotros. Hoy día nuestro trabajo ha sido principalmente cultural y de apoyo a nuevas tecnologías. Yo actualmente estoy trabajando, apoyando a una plataforma que se llama eSportistics, que a través de inteligencia artificial ellos reconocen patrones, a través de imágenes van reconociendo patrones, y con esto no solo generan para producir contenidos de internet o de televisión, donde yo te puedo mostrar los highlights de solamente reconociendo los patrones, yo te puedo mostrar highlights de partido, que antes eso lo hacía una persona y los editores, y también eso era un costo, y que hoy día también esto te lo puede hacer una máquina, pero en esta plataforma trabajan cerca de 30 personas distribuidas a lo largo del mundo, entonces también tiene una mirada súper diversa, y que nos permite generar conocimiento para poder, con este conocimiento, plantear soluciones a problemáticas que se están dando en nuestro país. Nuestro país recién está viviendo un proceso de transformación digital en el mundo del deporte, conocemos plataformas que están buscando hacerlo, pero creemos que hoy día, con la posibilidad que nos están dando ustedes, por ejemplo, de masificar el mensaje de la importancia de entender que hay que crear ecosistemas para innovar, podríamos desarrollar soluciones, quizás desde Duoc. Aquí, Pía, te doy un pase, te paso la pelota, aquí quizás desde Duoc, entendiendo el talento que hay instalado entre estudiantes o académica, ver cómo nos comprometemos para mejorar el deporte en nuestro país, no solo la gestión deportiva, sino que también ver el deporte como la salud. O sea, el deporte como salud no es solamente la práctica arreglada, sino que cómo podemos hacernos cargo del sedentarismo. Los índices de sedentarismo son la peor pandemia que pueden haber. Entonces, principalmente si lo hacemos desde la construcción de un ecosistema, entendiendo que hay que desarrollar primero el entorno para innovar, las soluciones van a salir solas. Entonces, te cuento esto porque nuestro primer propósito fue ser parte de un ecosistema para que el riesgo de construir una solución no sea tan grande, porque si no tendríamos mucho sesgo y poco contexto. Perfecto. De hecho, hablas bastante de propósito justamente ahí, Sea, y tal como comentaste en algunas de las partes de las conclusiones, hablaste de este propósito de transformación masiva, ¿no? El famoso MTP que se conoce en las X-Organization, estas organizaciones exponenciales, que surge justamente de entender claramente este propósito transformador masivo. Y desde esa mirada justamente me gustaría conocer cómo ves hoy día que las organizaciones están adquiriendo este concepto y desde ahí están reinventándose o replanteándose nuevas cosas para poner al servicio de todos, ¿no? Tanto consumidores, accionistas y la sociedad en su conjunto, nuevas y mejores soluciones apoyadas obviamente en la tecnología. Es una tremenda pregunta. Yo creo que es una respuesta quizás muy larga y que probablemente yo no la voy a tener en un 100%. Desde mi punto de vista, y es lo que quizás yo me puedo hacer cargo, que es mi punto de vista, es un cambio cultural. Yo creo que las personas que están tomando decisiones necesitan comprender que vivimos en un mundo complejo, que vivimos en un mundo, es como estar dispuestos a perder el poder. Y es ahí cuando uno está dispuesto a perder el poder, que necesita empoderar a otras personas para que lo tengan, porque si todas las personas tienen un poquito de poder, probablemente vamos a hacer una sociedad más sostenible que nos va a permitir generar cambios en el mediano y largo plazo, que probablemente desde ahí yo veo la posibilidad más grande, que es generar este cambio cultural. Y nuevamente, para generar este cambio cultural tenemos que tener un camarín robusto, un camarín que nos permita tener a todos la posibilidad de errar con el mismo riesgo, donde si hay algún problema no importa que a la otra sale, y probablemente llevar herramientas del deporte, y aquí quiero conectarlo con lo que nosotros hacemos, es cómo podemos llevar herramientas del deporte a las organizaciones. Es un tremendo desafío, y en eso probablemente es donde nosotros más nos estamos enfocando, en la gestión del cambio, en la gestión de personas, porque si llevamos herramientas deportivas totalmente horizontales a estructuras piramidales, a estructuras jerárquicas centralizadas, podemos generar cambios. Creo que desde ahí es la invitación que nosotros podemos hacer.
Excelente, buenísimo, perfecto, Seba. Y la última pregunta para ir cerrando ya este espacio. Hablaste Vamos. justamente del proceso de la construcción de toda esta inteligencia colectiva, pero cuéntanos también desde esa mirada, ¿cuáles crees tú y de la experiencia han sido los principales desafíos para poder justamente lograr esta inteligencia colectiva? Ya, yo creo que en el colegio yo quiero llevarlo primero al origen del problema, que el origen del problema es la educación formal tradicional, en términos de que las personas cuando somos niños, vamos al colegio y tenemos que durante 8 horas escuchar a una persona, Ujú. y perdemos nuestra creatividad y perdemos nuestras ganas de movernos y caemos en el sedentarismo. Entonces, como que pienso que desde ahí es lo primero, es lo primero que podemos hacer, como comprender que este fenómeno viene determinado de mucho antes. Por lo tanto, se va construyendo un patrón que es súper orientado a la centralización, o sea, salimos del colegio terriblemente obedientes, bueno, ahora ya menos porque las nuevas generaciones vienen a comerse el mundo y eso es muy bueno, pero si nosotros incorporamos estas herramientas del deporte, y aquí lo conecto, es que en el deporte tú estás en un constante estado de alerta, en Ujú. el deporte estás constantemente jugando sin balón, por lo tanto yo me estoy poniendo a disposición de otra persona, es como, hey, tú tienes la pelota y yo me muestro para preguntarte si tú necesitas apoyo, para decirte estoy aquí contigo. Ujú. Y eso no lo desarrollamos en el colegio. Entonces creo que en la medida que nosotros nos podamos hacer cargo de que tenemos tremendas posibilidades de hacer transformaciones, principalmente en el área de la salud y del deporte hacia la sociedad en general, es que podemos lograr esto. Es como saber jugar sin balón, es lo que nos permite comprender este cambio cultural, que al final estar en estado de alerta es estar en constante movimiento, estar en constante movimiento es estar generando energía, y generar energía es generar cambios también. Buenísimo, o sea, muchísimas gracias entonces por tu participación, por tus comentarios, por todo lo que nos acabas de compartir y sin duda alguna esto estamos seguros también va a contribuir a la visión de todos quienes estamos presentes en este seminario internacional. Muchísimas gracias, Seba. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Muchas gracias por la invitación, Pía. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. La presentación la quiero disponibilizar para que puedan también indagar en las fuentes. Quizás 40 minutos no da para hablar de procesos teóricos, de procesos históricos, y quizás podemos profundizar con la presentación y nada, pues ponerme a disposición también de lo que necesiten en un futuro. Muchas gracias. Excelente, o sea, muchísimas gracias. Bueno, justamente para ir cerrando, recordarles que está esta encuesta que les pedimos por favor la puedan llenar, también se las vamos a hacer llegar a fin de que nos puedan retroalimentar y así poder ir mejorando en las sesiones que vienen más adelante. Pía, no sé si quieres dar unas últimas palabras en este primer bloque. Nada, agradecer la participación de los dos speakers. La verdad es que quedamos atentos a cualquier colaboración que podamos tener en conjunto. Y dejar los invitados a que se sumen al bloque de la tarde y al resto de los días. Así que gracias. Exacto, tal cual. Muchas gracias, Pía, tal cual. Esperamos verlos a todos ustedes también a las 3 de la tarde. Vamos a seguir conversando, trayendo a otros speakers que sin duda alguna van a seguir aportándoles a todos ustedes conocimientos y herramientas para su desarrollo profesional. Así que por ahora los dejamos, les deseamos un buen día y nos vemos a las 3 de la tarde. Chao, chao.